Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 85. La traición de la llama. Advertencia. A continuación se presentan elementos ligeramente maduros. Si no se siente cómodo, omítalo. Capítulo 85. La traición de la llama. El fuego rugió del lanzallamas de Firefly en una oleada naranja cegadora. El calor familiar inundó su traje, el olor químico le inundó la nariz y, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Garfield Lynch volvió a sentirse como él mismo. Poderoso. En control. Vivo. Arde. Gritó, extendiendo las llamas sobre los retratos más cercanos. Arde como antes. Arde como siempre debiste hacerlo. Las llamas alcanzaron el retrato de la señora Gloria y Firefly sonrió detrás de su máscara, esperando ese crujido perfecto, el ennegrecimiento, el olor de la victoria. Pero no ardió. Las llamas danzaron sobre la superficie del retrato como agua sobre aceite, sin dejar marca, ni carbonilla, ni daño alguno. El rostro pintado de la señora Gloria lo miró, completamente intacto, con una sonrisa fingida. ¿Qué? La sonrisa de Luciérnaga se desvaneció. No. No, eso no es. Redirigió la corriente hacia otro retrato. El mismo resultado. El fuego lo inundó sin causar daño, como si el retrato existiera en otro espacio. El corazón de Luciérnaga empezó a latir con fuerza. Giró, dirigiendo su lanzallamas hacia la niña de coletas, luego hacia la pareja de ancianos, luego hacia el jugador de baloncesto. El fuego salía de la boquilla en ráfagas desesperadas, pero nada quemaba. Nada siquiera se calentaba. No. Rugió Luciérnaga presa del pánico. Esto no es posible. El fuego lo consume todo. Es la ley. Eso es lo que hace el fuego. ¿Realmente creías que eras especial? ¿Realmente creíste que el fuego era una deidad y te elegiste a ti? Hasta un mono puede hacer fuego si le dan cerillas, idiota. Jaja, no soy. Las manos de Luciérnaga temblaban sobre el lanzallamas. Soy su profeta. Su avatar. Fuego me obedece. Luciérnaga apretó el gatillo de nuevo. El chorro de fuego se intensificó y el manómetro de su tanque marcó la máxima potencia. Bañó los retratos en llamas, gritando en silencio. Los retratados ni siquiera dejaron de reír. Patético, hombrecito patético con su patético juguetito. Cállate. Gritó Luciérnaga, lanzando más llamas. Cállate, cállate, cállate. Algo se rompió en Luciérnaga. Sus brazos temblaban mientras disparaba alocadamente, hasta que finalmente lo notó. La mano de la señora Gloria se movía. Al principio, fue solo un tirón. Luego, su brazo empezó a presionar hacia afuera, y la lona se abultó como si algo la atravesara desde el otro lado. Firefly tuvo un mal presentimiento. Oh, Dios, susurró, tambaleándose hacia atrás. No. No, 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 la mano de la señora Gloria rasgó el lienzo. La mano que emergió era la equivocada. La piel estaba ennegrecida y agrietada, la carne carbonizada se abría para revelar el hueso debajo. Volutas de humo se elevaban de las heridas. Las uñas habían desaparecido, derretidas, dejando solo lechos ungueales en carne viva y ensangrentados. Ella empujó con más fuerza y su brazo salió disparado, luego su hombro, luego su cabeza. Ella ya no era la señora Gloria. Ella era lo que él había hecho de ella. Su rostro estaba quemado hasta quedar irreconocible, su piel agrietada y descamada, un ojo blanco y derretido, el otro solo un hoyo oscuro. Su boca sonrió demasiado abiertamente, rasgando la carne carbonizada que la rodeaba. El vestido floral que llevaba se había fusionado con su piel en algunas partes y la tela se había fundido con su carne. Ella le sonrió y el movimiento le abrió aún más las mejillas. Hola, Garfield dijo con voz áspera, como el viento en un crematorio. ¿No quieres ver tu trabajo de cerca? Firefly se tambaleó hacia atrás, con el lanzallamas olvidado y colgando suelto en su agarre. A su alrededor, los retratos ahora se movían. Uno a uno, de dos en dos, en grupos y solos, abrieron el retrato y salieron. Docenas de ellos. Cientos de ellos. Cada víctima en la interminable galería, liberándose de sus retratos, transformándose de pintura y lienzo en horrores desmoronados de carne quemada y huesos expuestos. No suspiró Luciérnaga. Esto no es real. Es un sueño. Una pesadilla. ¿No es real, importa? Preguntó uno de ellos, dando un paso hacia él. Sea real o no, estamos aquí. Y tenemos mucha hambre. Luciérnaga levantó su lanzallamas con manos temblorosas. Atrás. Te lo advierto. Te quemaré otra vez. Él apretó el gatillo. El fuego envolvió a la señora Gloria, envolviendo su cuerpo quemado en un capullo de llamas.
Y ella se rió. El fuego no la lastimó, la alimentó. Sus grietas brillaron naranjas, su carne destrozada latió como vidrio fundido. Su ojo quemado se iluminó con la luz del fuego. Oh, gracias, Garfield. Fuego es lo que somos ahora. Fuego es lo que nos hiciste. Y el fuego nos hace fuertes. No, gimió Luciérnaga. No, no es así. El fuego no me fallará, aliméntanos, coreaban, sus voces se superponían en un coro espantoso. Aliméntanos con el fuego que tanto amas. Haznos poderosos. Haznos imparables. Luciérnaga retrocedió. Su mente ya se estaba fracturando. Se suponía que el fuego era su herramienta. Su poder. Pero aquí, en este lugar, se había vuelto contra él. Lo había traicionado. El fuego, lo único que alguna vez había amado, lo único en lo que alguna vez había confiado, los había elegido a ellos en lugar de a él. Luciérnaga se giró y corrió. Corrió hacia la oscuridad entre los retratos, con la respiración agitada y la mente gritando. Detrás de él, podía oírlos siguiéndolo. Docenas de pasos, algunos arrastrando los pies, otros corriendo, todos moviéndose hacia él. Luciérnaga no miró atrás. Corrió a ciegas en la oscuridad, sin importarle ya la dirección ni el destino, sabiendo solo que tenía que escapar. Su pie se enganchó en algo y cayó con fuerza. El lanzallamas se deslizó hacia la oscuridad. Se puso de pie de un salto, pero ellos ya estaban allí. La señora Gloria emergió primero de la oscuridad. Después llegó el oficial, luego la niña, y así sucesivamente hasta que Firefly quedó rodeado por un círculo de cadáveres carbonizados, todos apretándose contra él, con las manos quemadas extendiéndose hacia él. Por favor, suplicó Luciérnaga, con su antigua arrogancia completamente desvanecida, reemplazada por puro terror animal. Por favor, lo siento, no quise decir, solo, por favor, no, perdón. La señora Gloria ladeó la cabeza. No te arrepientes de lo que hiciste. Solo te arrepientes de que te atraparan. La sonrisa de la señora Gloria se ensanchó. Pero no te preocupes. No tendrás miedo por mucho tiempo. Te haremos uno de nosotros. ¿Qué? La voz de Luciérnaga se convirtió en un chillido. No. No, no puedes. Eso ni siquiera tiene sentido. No eres real. Nada de esto es real. Es muy real, dijo la señora Gloria. Ella lo agarró, y Luciérnaga intentó esquivarlo, pero eran demasiados. Manos carbonizadas lo agarraron de los brazos, las piernas, el traje. Lo arrastraron al suelo, sujetándolo mientras se retorcía y gritaba. Suéltame. Quítate de encima. No me toques. La señora Gloria se arrodilló junto a su cabeza, mirándolo con su único ojo bueno y su cuenca hueca. ¿Qué estás haciendo? No. No. Sus manos quemadas se movieron hacia su rostro. Él gritó cuando sus dedos le abrieron la mandíbula. Sus dientes rasparon su piel ennegrecida mientras ella le metía la mano por la garganta. Los gritos de Firefly se volvieron apagados, llenos de sonidos frenéticos de puro terror. La señora Gloria lo miró, con el rostro destrozado e inexpresivo. Luego empezó a meterle la mano en la boca. Él se atragantó, con los ojos abiertos y el cuerpo retorciéndose, pero su fuerza era inhumana. Su brazo se deslizó más profundamente. Su mandíbula se estiró demasiado y sus articulaciones crujieron por la presión. Su muñeca desapareció en su boca. Luego su antebrazo. Los ojos de Luciérnaga se abrieron de par en par, horrorizados. Su mandíbula se abría más de lo debido, y las articulaciones crujían y crujían al verse forzadas más allá de sus límites naturales. Podía sentir su rostro distorsionarse, estirarse, su boca convertirse en una cavidad grotesca para acomodar lo que estaba siendo empujado dentro. El dolor era insoportable. Sentía como si la mandíbula se le estuviera desgarrando por las bisagras. Pero aún así, se abría más y más. El codo de la señora Gloria se deslizó más allá de sus labios. La mente de Luciérnaga se fracturaba. Esto no era posible. La boca humana no podía abrirse tanto. Su mandíbula debería haberse dislocado, debería haberse roto, pero no se rompió. Simplemente siguió abriéndose, estirándose de maneras que desafiaban la anatomía, creando espacio donde no debería haberlo. Ella no se detuvo. Su hombro rozó sus labios. Su rostro quemado estaba a centímetros del suyo, tan cerca que podía ver cada grieta en su piel carbonizada. No luches, susurró. Solo lo empeorarás. Entonces ella empujó hacia adelante, con fuerza, y todo su hombro entró en su boca. La garganta de Luciérnaga se abultaba de forma obscena. No podía respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Su cuerpo se convulsionaba en violentos espasmos, pero las manos que lo sujetaban eran implacables. La cabeza de la señora Gloria se inclinó para pasar por la abertura, y luego la empujó hacia adentro también. Su cuero cabelludo quemado rozó los dientes de él. Su rostro destrozado presionó su lengua. El mundo entero de Firefly se convirtió en dolor y violación y la sensación imposible de un cuerpo de mujer adulta siendo metido en su boca. Su mandíbula se había abierto tanto que su rostro apenas parecía humano. Sus mejillas estaban tensas, con las comisuras abiertas. Su mandíbula se había separado del cráneo de una forma que debería haberlo matado, creando unas fauces abiertas que parecían más las de una serpiente que las de un hombre. El torso de la señora Gloria estaba ahora dentro de él, siendo empujado hacia abajo por su garganta por su propio impulso y la presión desde atrás. Luciérnaga la sentía dentro de su pecho. Sentía cómo su caja torácica se expandía de forma imposible para acomodar su masa. Su estómago se distendía grotescamente, pero ella seguía adelante, obligándose a penetrar más profundamente. Sus caderas presionaron contra sus labios. Luego sus muslos. Sus piernas patearon débilmente mientras su cuerpo la engullía, desapareciendo en el espacio que se había abierto en su interior. Y entonces, con un último sonido húmedo, sus pies se deslizaron entre sus dientes. La mandíbula de Luciérnaga no se cerró de golpe. Quedó abierta, dislocada y deformada. Su rostro era una máscara de agonía. Intentó gritar, pero tenía la garganta demasiado llena. Intentó vomitar, pero no le salía nada. Intentó respirar, pero sus pulmones estaban comprimidos por la masa imposible que ahora ocupaba su cavidad torácica. Y luego la siguiente persona dio un paso adelante. No intentó decir Luciérnaga, pero solo le salió un gorgoteo entrecortado. Basta, por favor, no, agarró la cabeza de Firefly y la inclinó para tener mejor acceso. La mandíbula de Firefly todavía estaba abierta, incapaz de cerrarse, las articulaciones completamente destruidas por lo que se habían visto obligados a hacer. Metió su mano en la boca de Firefly. El proceso comenzó de nuevo. Esta vez, Luciérnaga podía sentir ambos cuerpos dentro de él. La presión era insoportable. Sentía el pecho a punto de estallar. Su estómago estaba tan distendido que parecía embarazado, grotescamente hinchado. Pero su cuerpo aún aceptaba más. Aún había espacio, de alguna manera, imposible, para que otra persona se apiñara dentro. La siguiente niña fue la siguiente. Ella rió entre dientes mientras metía su pequeña mano quemada en la boca de él. Su risa infantil era, de alguna manera, el sonido más horrible de aquella galería de horrores. Sus coletas destrozadas rozaron sus dientes al ser forzada a meterle la cabeza. Su pequeño cuerpo se deslizó hacia abajo con más facilidad que el de los adultos, pero la sensación de ella moviéndose dentro de él, acomodándose con los demás, hizo que Firefly quisiera morir. Pero él no murió. Simplemente soportó. Uno a uno fueron llegando. Uno a uno los obligaron a entrar. Luciérnaga perdió la cuenta después de la primera docena. Perdió la noción del tiempo después de las primeras 20. Perdió el sentido de sí mismo después de las primeras 50. Su cuerpo se había convertido en algo completamente distinto. Un grotesco saco de carne estirado alrededor de docenas de cadáveres, con el torso tan hinchado que parecía un globo espantoso. Su mandíbula colgaba completamente inservible, los huesos destrozados sin posibilidad de reparación, su boca una herida abierta que nunca cerraba. Y seguían llegando. Se abrían paso a empujones. De alguna manera, su cuerpo encontró espacio para más. La última víctima, una joven cuyo nombre Firefly nunca supo, lo miró con algo parecido a lástima antes de meterle las manos quemadas en la boca. Ya casi termino, dijo en voz baja. Solo uno más. Entonces ella también estaba dentro de él, metiéndose en todo el espacio microscópico que quedaba en su cuerpo increíblemente lleno. Finalmente, las manos lo liberaron. Firefly se desplomó sobre su costado, su cuerpo grotescamente distendido hacía que el movimiento fuera casi imposible. Su mandíbula seguía abierta, inútil y rota. Baba y un líquido oscuro se filtraban por las comisuras de su boca destrozada. Intentó moverse pero su cuerpo no le obedeció. Había demasiadas cosas dentro de él, demasiadas personas compartiendo el espacio, todas presionando unas contra otras, incluso contra sus órganos y huesos. Podía sentirlos allí. A todos. Moviéndose. Desplazándose. Acomodándose. Y lo peor de todo es que podía oírlos. Susurrando dentro de su cabeza. Riéndose dentro de sus huesos. Viviendo dentro de su piel.
Luciérnaga intentó gritar, pero el sonido que salió no era solo su voz. No podía ser solo su voz, no con todos allí dentro. Eran cientos de voces gritando al unísono. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no aguantaban el peso. Su torso, grotescamente hinchado, era demasiado pesado. Se desplomó de nuevo. Su cuerpo hizo un ruido pesado al impactar contra el suelo. Se retorció en el suelo, con las manos agarrando su estómago grotescamente distendido, sintiendo rostros presionando contra su piel desde adentro. En la oscuridad de la galería, yacía el cuerpo de Firefly. Pero ya no era Firefly. Era una prisión. Una tumba. Un hogar para los que quemó. Y en algún lugar profundo dentro de esa grotesca masa de cuerpos, Garfield Lynch todavía estaba consciente. Todavía consciente. Todavía gritando. Para siempre. Nota. Sentí que la persecución se alargó un poco y se volvió aburrida. Agradezco sus comentarios. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0NCM/lorme. Esto. Chapa temporal. Hola chicos, ¿qué pasa? Este capítulo es solo para generar ideas. Si tienes alguna trama interesante, jugosa y retorcida en mente, no dudes en publicarla aquí, siempre y cuando se ajuste al ritmo y la trama de la historia. Ya he planeado un pequeño arco después de este, pero si surgen grandes ideas, intentaré incluirlas en los próximos arcos después de ese. Además, me encantaría ver algunas citas saludables que te gustaría que dijera el MC. Así que escuchen. Sé que hay talentos entre ustedes, escondidos en las sombras. Ahora es el momento de dar un paso al frente y demostrar su fuerza. Para un poco de motivación igual. Todos los sistemas restantes se inclinarán ante la Primera Orden, y recordaremos este como el último día de la República. Así que lucha. Lucha y grita con todo tu corazón. Vamos a morir. Pero si morimos aquí, moriremos confiando en que los vivos encontrarán las respuestas que nosotros nunca pudimos encontrar. ¿No es eso lo que nos convierte en soldados? El cielo y la tierra no son benevolentes y yo tampoco. Capítulo 86. Sentencia cumplida. Capítulo 86. Sentencia cumplida. El arquitecto permaneció inmóvil en la habitación de hormigón, observando cómo el cuerpo de Firefly se convulsionaba en el suelo. Garfield Lynch yacía retorcido, con las extremidades sacudiéndose a intervalos irregulares. Tenía los ojos en blanco, de modo que solo se le veía el blanco. Tenía espuma en las comisuras de la boca. Su respiración era superficial y errática, mezclada con gemidos ocasionales que apenas se consideraban sonidos humanos. El ataque telepático había durado 17 minutos en tiempo real. En la mente de Luciérnaga, habían sido horas. Días, quizás. El tiempo carecía de significado en la pesadilla que el arquitecto había construido. Un lugar donde las leyes de la física se sometían al tormento psicológico, donde los peores temores de un asesino despiadado podían manifestarse de forma ineludible. El arquitecto miró su reloj. Los patrones neuronales deberían estabilizarse pronto. Luciérnaga recuperaría parcialmente la consciencia en los próximos 60 segundos. Justo a tiempo, los ojos de Luciérnaga parpadearon. Sus pupilas se contrajeron, se dilataron y volvieron a contraerse mientras su cerebro luchaba por reconectarse con su cuerpo. Un gemido bajo escapó de su garganta. Por favor, la palabra era apenas audible, arrastrada como la de un paciente con un derrame cerebral. Por favor, mátame. El arquitecto inclinó la cabeza y estudió al hombre destrozado en el suelo. Por favor, la voz de Firefly se quebró. Su mano se movió débilmente, sus dedos arañando el concreto como si intentara impulsarse hacia una salida imaginaria. Solo, mátame, por favor, haz que pare. Sus ojos, ahora lo suficientemente enfocados como para ver, encontraron al arquitecto de pie frente a él. El reconocimiento cruzó el rostro de Luciérnaga, seguido inmediatamente por una nueva oleada de terror. Todavía están dentro. Firefly se aferró al pecho, a su abdomen distendido. En realidad, su cuerpo no había cambiado. La hinchazón había sido parte de la pesadilla. Pero su mente no podía distinguir entre el horror telepático y la realidad física. Puedo sentirlos, oírlos, y, en efecto, pudo hacerlo. Luciérnaga oía susurros inexistentes. Sintió un movimiento inexistente bajo la piel y notó el sabor a ceniza y carne quemada. Mátame, volvió a suplicar Luciérnaga. Por favor, mátame. No puedo. No paran de reír. Por favor. La risa era real para él. El arquitecto podía percibirla en la forma en que los ojos de Luciérnaga recorrían la habitación, rastreando sonidos que solo él podía oír. Mátame.
Gritó Luciérnaga, y luego se deshizo en sollozos. Mátame, 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 el arquitecto le dejó mendigar. Deja que las palabras fluyan en un torrente de súplicas entrecortadas. Cuando los ruegos se habían degradado a nada más que gemidos repetitivos, el arquitecto finalmente habló. No. Esa sola palabra atravesó la histeria de Luciérnaga. La esperanza, esa última brasa sucia, murió en sus ojos. Esto no ha terminado, Garfield, dijo el arquitecto en voz baja. Morirás esta noche. Eso es seguro. Pero no te concederé la misericordia de un final rápido. Y desde luego no dejaré que mueras de una forma que te traiga algún consuelo. No, no quiero consuelo, jadeó Luciérnaga. Solo haz que pare, adoras el fuego, continuó el arquitecto, como si Luciérnaga no hubiera hablado. Has dedicado toda tu vida a construir una identidad en torno a la llama. La llama es hermosa. Pura. La máxima expresión de poder y transformación. Se agachó, poniendo su rostro al nivel del de Firefly. Así que sí, morirás por fuego. Tu preciado elemento te consumirá, tal como consumió a tus víctimas. Algo parecido a la esperanza brilló en los ojos de Firefly. La esperanza desesperada y rota de un hombre que veía la muerte como una liberación. El arquitecto lo vio y sonrió fríamente. Pero no te permitiré disfrutarlo. Ni siquiera en tu estado actual. Ni por un segundo. Extendió la mano, posándola sobre la frente de Luciérnaga. Voy a asegurarme de que el fuego que tanto amabas se convierta en tu mayor tormento. ¿Qué haces? Los dedos del arquitecto tocaron la sien de Luciérnaga, y la pregunta de Luciérnaga se convirtió en un grito. Receptores del dolor. Interpretación sensorial. La forma en que el cerebro procesa la temperatura, la presión y la textura. Estaba reescribiendo cómo funcionaba el sistema nervioso de Firefly. No estoy cambiando lo que sentirás, explicó el arquitecto mientras trabajaba, estoy cambiando cómo lo sentirás. El fuego produce calor. Es una simple reacción química. Pero el calor es solo energía. Y el cerebro puede interpretar la energía de muchas maneras. Luciérnaga se convulsionó bajo su toque, pero el arquitecto se mantuvo firme. Cuando las llamas te toquen, tus nervios seguirán activos. Tu cerebro seguirá recibiendo señales. Pero en lugar del calor que has venerado toda tu vida, sentirás frío. El frío absoluto, profundo, de la congelación. No, la voz de Firefly era débil. Y no solo frío, continuó el arquitecto. Estoy mapeando otras sensaciones especialmente para ti. El ardor ácido de ser disuelto vivo. La agonía desgarradora de la carne al ser destrozada. La presión aplastante de ser comprimido lentamente. Todos los peores dolores imaginables, todos a la vez, en el lugar donde esperabas sentir calor. Él retiró la mano y se puso de pie. Firefly yacía jadeante sobre el concreto, con su sistema nervioso fundamentalmente alterado. El arquitecto cruzó la habitación hasta donde estaba el equipo de Luciérnaga. Recogió el lanzallamas que trajo cuando Luciérnaga estaba sufriendo su pesadilla. Los tanques aún estaban medio llenos. Más que suficiente para lo que venía después. Por favor, susurró Luciérnaga por última vez. No, no hagas esto, no mostraste piedad con nadie, Luciérnaga, dijo el arquitecto, ajustando la mezcla de combustible en el lanzallamas. Se giró para mirar a Luciérnaga. ¿Por qué iba a mostrarte algo? Lo siento, las palabras salieron atropelladamente. Lo siento, me equivoqué, estaba enferma, necesitaba ayuda, por favor, lo siento, no resucitaré a los muertos, dijo el arquitecto con sequedad. Y lo siento, no extinguiré el dolor que siembras. Levantó el lanzallamas. No, espera, el arquitecto apretó el gatillo. Las llamas brotaron de la boquilla en un chorro naranja brillante. Impactaron a Luciérnaga, que yacía boca abajo, y se extendieron rápidamente por su cuerpo. Y Luciérnaga gritó. Mientras la furia lamía el pecho de Garfield, el sonido que brotó de ella no era humano. Era un grito crudo, animal, un aullido sin filtro de alguien que se reinventaba en dolor. El arquitecto mantuvo las llamas constantes, asegurando una cobertura completa. No se apresuró. No se inmutó ante los ruidos de Luciérnaga. Simplemente permaneció allí, administrando lo que consideraba justicia. El cuerpo de Luciérnaga se agitaba y se retorcía mientras el fuego lo consumía. Sus gritos subían y bajaban, a veces quebrándose en palabras. Frío, hace tanto frío, por favor, duele mucho. Antes de disolverse de nuevo en una agonía incoherente. Las llamas ardían más calientes. Más brillantes.
Y lenta e inevitablemente, Garfield Lynch murió. Sus gritos se convirtieron en gemidos. Sus movimientos se convirtieron en débiles espasmos. Su cuerpo, consumido por el elemento que había adorado toda su vida, se ennegreció y quedó reducido a una cáscara carbonizada. Cuando el arquitecto finalmente soltó el gatillo, el silencio invadió la habitación. Lo que quedó era apenas reconocible como humano. Una cáscara carbonizada con humo saliendo de la carne carbonizada. El arquitecto dejó el lanzallamas y se acercó al cuerpo. Permaneció de pie junto a él un largo instante, con la expresión oculta tras la máscara y los pensamientos en su interior. No había alegría en su rostro. No había danza de la victoria. Solo la quietud férrea de quien ha cumplido una tarea. Que quienes mataste encuentren paz ahora. Que su sufrimiento sea compensado. Que la justicia, la verdadera justicia, finalmente se haga. Se agachó y agarró los restos carbonizados por lo que alguna vez había sido un brazo. El arquitecto lo arrastró hacia la puerta, el sonido de la carne carbonizada raspando contra el concreto llenó la habitación. Se detuvo en el umbral, mirando hacia el lugar donde había muerto Garfield Lynch. Una porquería más, dijo en voz baja a la habitación vacía. Quedan muchas más. Luego tiró del cuerpo a través de la puerta y desapareció en la oscuridad, dejando atrás solo el olor a humo y ceniza. Nota. Un capítulo corto para cerrar el arco argumental. Últimamente he estado muy ocupado, así que el horario podría ser un poco caótico, pero garantizo 4 o 5 capítulos por semana. Capítulos avanzados en Patreon DC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM barra lorme. Esto. Capítulo 87. Reunión parte 1. Capítulo 87. Reunión. El arquitecto estaba de pie en medio de la baticueva, con la cabeza inclinada hacia atrás, como si admirara las estalactitas que caían del techo. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y la voz serena y serena. Impresionante, dijo. Debo admitirlo, Bruce, que has construido algo extraordinario aquí. Toda esta tecnología, toda esta historia, todos estos secretos enterrados bajo la mansión Wayne. Se giró lentamente, observando las vitrinas con trajes antiguos. Es casi una pena tener que destruirlo. Batman se quedó paralizado al pie de la escalera. ¿Cómo? ¿Entrar? Rió el arquitecto. Por favor. Ya sabes que puedo parecerme a cualquiera, ser cualquiera. Tu seguridad está diseñada para mantener fuera a los extraños, no a la familia. Un sonido desde arriba le heló la sangre a Batman. Pasos en las escaleras. Tim Drake descendió a la cueva con expresión vacía y la mirada perdida. Caminaba como una marioneta. Tim, susurró Batman. Tim, sal de aquí. Corre. Ahora. Pero Tim no corrió. Caminó directamente hacia el arquitecto y se quedó a su lado, inmóvil como una estatua. Déjalo ir. La voz de Batman era baja, peligrosa. Lo que quieras, lo que estés planeando, déjalo ir y podremos hablar. ¿Hablar? El arquitecto rió entre dientes. Ya no podemos hablar, Bruce. Negó con la cabeza lentamente. Fue un error. Otro conjunto de pasos. Alfred Pennyworth bajó las escaleras y el mundo de Batman se inclinó sobre su eje. Alfred, se le quebró la voz. Alfred, no, el rostro del mayordomo era la misma máscara inexpresiva que el de Tim. Caminó hacia el otro lado del arquitecto y se detuvo, esperando, como una marioneta que aguarda las órdenes de su amo. Tu familia, dijo el arquitecto en voz baja. La gente a la que has dedicado tu vida a proteger. Ahora son míos, Bruce. Sus mentes, sus cuerpos. Todos míos. Alto. Batman se abalanzó, pero el espacio entre ellos se expandió, se deformó. Cada paso se sentía más lento, más pesado. Como si el suelo lo estuviera arrastrando. Quiero que observes esto con atención, Bruce, dijo el arquitecto. Sus manos se posaron en el cuello de Tim, colocándolas con cuidado. No. Gritó Batman, sin dejar de correr, pero sin poder alcanzarlos. Ni se atrevan ahí. Las manos del arquitecto se retorcieron bruscamente. El cuello de Tim crujió y el cuerpo del niño quedó flácido, desplomándose en el suelo. Batman gritó. Pero mientras Tim caía, el arquitecto ya se estaba girando hacia Alfred. Por favor, rogó Batman, por favor, haré lo que sea, cualquier cosa, demasiado tarde, dijo el arquitecto. Otro giro. Otra grieta. Alfred se desplomó junto a Tim, su anciano cuerpo se dobló como papel. Las piernas de Batman cedieron. Cayó de rodillas, con la vista nublada por las lágrimas que se negaba a dejar caer. La distancia entre él y los cuerpos finalmente se había acortado, pero ya no importaba. Era demasiado tarde.
Demasiado tarde. Demasiado tarde. El arquitecto caminó lentamente hacia él. Cuando habló, su voz parecía provenir de todas partes a la vez, llenando la cueva, llenando la cabeza de Batman, llenando el mundo entero. Es tu culpa, Bruce. Podrías haberlo evitado. Podrías haberlos salvado. Pero eras demasiado débil. Demasiado atado a reglas que no significan nada para hombres como yo. Se agachó, colocando su rostro enmascarado al nivel del de Batman. Murieron porque les fallaste, susurró. Y no serán los últimos. Los ojos de Batman se abrieron de golpe. Miraba fijamente el techo del estudio en la mansión Wayne. Lo cubría una manta. Tenía el corazón acelerado y las manos tan apretadas que se le habían clavado las uñas en las palmas. Una pesadilla. Todo había sido una pesadilla. ¿Maestro Bruce? Batman giró bruscamente la cabeza. Alfred estaba de pie junto al sofá de cuero, con el rostro arrugado por la preocupación. Supongo que tu siesta no salió bien, dijo Alfred con voz suave, pero con una mirada penetrante. Batman se incorporó lentamente, esforzándose por respirar con normalidad y aflojando las manos. Apartó la manta y se puso de pie. No es nada, dijo. Maestro Bruce, dije que no es nada, Alfred. Bruce se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Alfred guardó silencio un buen rato. ¿Estarás bien? Tienes la reunión de la liga dentro de un rato. Batman no respondió. Su reflejo en la ventana se veía demacrado y las ojeras, tan oscuras que rivalizaban con su capucha. Había intentado descansar. Alfred había insistido tras su regreso de la prisión, pero dormir solo le había traído horror. Maestro Bruce, repitió Alfred. El arquitecto sabe quién es usted. También sabe dónde está la cueva. Tenemos que hablar sobre lo que sigue. Eso llamó la atención de Bruce. Se apartó de la ventana y se encontró con la mirada de Alfred. Hay que cambiar la ubicación de la Batcueva, dijo Bruce con seriedad. No me arriesgaré a otra infiltración. No después de lo que pasó en la prisión. Apretó la mandíbula. Me jugó a la perfección. Me hizo creer que Tim estaba muerto, me dejó bajar la guardia, y cuando me distrajo el dolor, se fue con Luciérnaga, que yo mismo le regalé. Alfred asintió lentamente. ¿Dónde están la señorita Stepanie y el señor Dick? Aquí. En la mansión. La expresión de Batman se ensombreció. ¿Por qué? Porque están muy enojados contigo, dijo Alfred con suavidad. Cuando regresaste anoche con el maestro Tim, no llamaron ni a la señorita Stepanie ni al maestro Dick. Se enteraron del incidente de segunda mano, por mí. Batman apretó la mandíbula. Tenía trabajo que hacer. Tenías familia que necesitaba saber que su hermano estaba vivo, corrigió Alfred con suavidad. La señorita Stepanie estaba llorando. El señor Dick estaba, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, nada satisfecho con tus habilidades de comunicación. ¿Están todos bien? Físicamente, sí. ¿Emocionalmente? Alfred se ajustó las gafas. Tendrás que preguntárselo tú mismo. Aunque sospecho que la conversación no será agradable, dada tu decisión adicional de prohibirles patrullar. ¿Qué pasa con Tim? Bueno, todavía lo es complejo, Bruce. Batman volvió a la ventana, con la mirada fija en la piedra. No puedo permitir otro encuentro con el arquitecto. No hasta que comprenda mejor sus habilidades. No hasta que tenga una estrategia que no implique que manipule mis percepciones y me haga ver cosas que no son reales. Bajó la voz. Al menos aquí, en la mansión, puedo vigilarlos y mantenerlos a salvo. ¿Manteniéndolos prisioneros? El tono de Alfred era mordaz. Manteniéndolos con vida. El reflejo de Batman se encontró con el de Alfred en el cristal. El arquitecto es totalmente capaz de atacarnos, Alfred. Lo demostró anoche. Tim fue un cebo para provocarme, para volverme sensible y descuidado. Funcionó. La próxima vez, puede que no se conforme con muertes falsas. La pesadilla volvió a pasar por su mente. No le daré esa oportunidad. Alfred guardó silencio un buen rato. Luego. ¿Y qué le dirás a la liga? La verdad. Batman se apartó de la ventana, dirigiéndose a la puerta que lo llevaría a la cueva. Que me engañaron. Que un metahumano con habilidades para cambiar de forma se infiltró en la prisión, masacró a docenas de reclusos y guardias, montó un elaborado engaño que engañó al propio Batman y se llevó a uno de los pirómanos más peligrosos de Gotham. ¿Solicitarás su ayuda? Batman no respondió. Desapareció por la puerta, dejando a Alfred solo en el estudio. El mayordomo permaneció en silencio durante varios momentos, luego se dirigió al sofá y comenzó a doblar la manta que Batman había dejado atrás.
Dios nos ayude a todos, murmuró hacia la habitación vacía. La atalaya sala de reuniones de la Liga de la Justicia. La mesa ovalada brillaba bajo las luces de la estación. A su alrededor se sentaban los héroes más grandes de la Tierra. Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Aquaman, Detective Marciano y Batman, de pie en lugar de sentado, con su capa envolviéndolo como una armadura. La Mujer Maravilla rompió el silencio primero. A ver si lo entiendo, dijo con calma. El arquitecto se infiltró en la prisión, mató a varias personas, te engañó haciéndote creer que Robin estaba muerto, se disfrazó de mí y se fue con Luciérnaga delante de tus narices. Ella hizo una pausa y sus ojos se clavaron en los de Batman. ¿Es eso correcto? El silencio que siguió fue ensordecedor. La mandíbula de Batman se tensó, pero no apartó la mirada de su mirada. Sí. Capítulos avanzados en Patreon DC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM barra lorme. Esto. Capítulo 88. Reunión parte 2. Capítulo 88. Reunión. El silencio en la sala de reuniones de la Liga de la Justicia se prolongó. Batman permaneció inmóvil cerca de la mesa, con la capa envuelta en su cuerpo y la expresión oculta tras la capucha. La Mujer Maravilla fue la primera en romper el silencio. ¿Cómo? Preguntó simplemente. Bruce, ¿me conoces? Llevamos años trabajando juntos. ¿Cómo no te diste cuenta de que no era yo? Batman apretó la mandíbula. Por un momento, pareció que no respondería. Luego, lentamente, habló. Mi estado mental. Las palabras salieron sin más. Acababa de presenciar lo que creía que era la muerte de Tim. Observé y disparé a prisioneros reanimados y a otras criaturas. El arquitecto sabía exactamente qué botones pulsar, exactamente cómo desviar mi atención. Hizo una pausa. Estaba emocionalmente comprometida. Mentalmente agotada. Cuando apareció alguien que se veía y sonaba exactamente como tú, ofreciéndome apoyo, ofreciéndome a ayudar a contener la situación, no revisé los detalles como lo habría hecho normalmente. La expresión de la Mujer Maravilla se suavizó un poco. Bruce, hay más, interrumpió Batman. Disfrazado de Robin, el arquitecto me dio información falsa. Me dijo que la Liga de la Justicia estaba en camino. Los refuerzos llegarían en minutos. Miró alrededor de la mesa, encontrando los ojos de cada héroe. Eso fue parte de la manipulación. Hacerme creer que tenía apoyo, apresurarme en tomar decisiones y desestabilizarme. Él respiró profundamente. Cometí un error. Uno grave. Y Firefly pagó el precio de mi fracaso. Firefly era un asesino en serie que quemaba niños vivos, dijo Aquaman sin rodeos. No lloro por él. Ese no es el punto, respondió Batman. El punto es que el arquitecto me manipuló para que le entregara un prisionero directamente. Que Luciérnaga mereciera la muerte o no es irrelevante. Me convertí en cómplice de una ejecución. Me dejé usar como instrumento de asesinato. El silencio volvió. Flash fue el primero en hablar, con su habitual frivolidad ausente. Vaya, este arquitecto parece una auténtica amenaza. O sea, ya hemos luchado contra cambiaformas antes, pero esto, hizo un gesto vago. Esto es diferente. En efecto, dijo el detective marciano en voz baja. Su inteligencia es tan peligrosa como sus poderes. Quizás más. Aquaman frunció el ceño. ¿A cuántos más ha matado mientras estábamos ocupados? Demasiados, dijo Batman con gravedad. La población criminal de Gotham ha sido diezmada. No solo los blancos de alto perfil como Firefly. Traficantes callejeros, matones, villanos en serie, funcionarios corruptos, cualquiera que esté involucrado en el crimen organizado está en riesgo. Superman finalmente habló. La pregunta es, ¿cómo lo combatimos? Si puede transformarse en alguien con tanta eficacia, ¿cómo podemos siquiera empezar a rastrearlo? Flash se recostó en su silla, pasándose una mano por el pelo. Bien, repasemos lo que sabemos. Este tipo puede transformarse de forma tan convincente que engaña de Batman, sin ofender, Batman. No me equivoco, dijo Batman rotundamente. Puede crear clones o duplicados de sí mismo, continuó Flash, contando con los dedos. Puede generar criaturas con habilidades sobrehumanas, esas que masacraron la prisión. Su disfraz es indetectable por los medios normales que Batman podría encontrar. Y, al parecer, su materia biológica puede desintegrarse sola, autodestruirse para no dejar evidencia. Extendió las manos. ¿Cómo se atrapa a alguien así? Parece imposible siquiera encontrar su cuerpo real, y mucho menos contenerlo. Y esos juegos mentales que practica, su voz se fue apagando mientras meneaba la cabeza.
Linterna Verde se removió en su asiento. Mira, no digo que el tipo no sea peligroso, pero, al menos va tras criminales, ¿verdad? No inocentes. Está acabando con lo peor de lo peor. Levantó las manos a la defensiva mientras varios miembros de la liga se giraron para mirarlo. Solo digo que podría elegir objetivos peores. Esa es una forma de pensar peligrosa, dijo la Mujer Maravilla con brusquedad. Hoy son asesinos en serie. Mañana podrían ser ladrones de poca monta. La semana que viene, cualquiera que él considere corrupto o indignó. ¿Dónde termina esto, Al? Lo sé, dijo Linterna Verde. Solo señalo que su objetivo es selectivo. Eso nos dice algo sobre su mentalidad. Flash sonrió de repente, intentando animar el ambiente. Oye, Batman, quizá deberías vigilar a todos los malos de Gotham simultáneamente. O sea, ponerles rastreadores a todos los criminales de la ciudad. Así al menos sabrías cuando el arquitecto está haciendo su jugada, ¿no? La mirada de Batman podría haber congelado el fuego. ¿O no?, corrigió Flash rápidamente. Era una broma. Obviamente. Una broma de mal gusto. Batman entonces advirtió. Si alguno de ustedes se lo encuentra, escuchen atentamente. No intenten destruir su cuerpo. No inmediatamente. ¿Por qué no? Preguntó Linterna Verde frunciendo el ceño. Porque no sabrás si hay alguien dentro, dijo Batman sin rodeos. Sus clones, o lo que sean, pueden contener gente viva. Lo he visto. Podría usar rehenes como escudos o atrapar inocentes dentro de sus construcciones. Si atacas con cualquier fuerza letal, podrías matar a quien quiera que esté reteniendo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Preguntó Superman. Contención, dijo Batman. Trátalo como cualquier materia orgánica que necesites neutralizar sin destruir. La congelación es ideal. Inmoviliza sin destruir el tejido. El encapsulamiento en estructuras energéticas. Él asintió a Linterna Verde. Ataques de fase que alteran la cohesión celular sin causar daños explosivos. Otro guiño, esta vez a Martian Manhunter. La prioridad es contener primero, verificar que no haya rehenes después y luego neutralizar. Eso le da tiempo para escapar, señaló Aquaman. Sí, asintió Batman. Pero también nos asegura que no nos convirtamos en asesinos. La Mujer Maravilla se levantó de su silla. Necesitamos precauciones adicionales. Protocolos para cuando nos encontremos y formas de verificar identidades que no puedan ser falsificadas a través de él. Se pueden usar palabras clave, pero no son suficientes, dijo Martian Manhunter. ¿Escaneos biométricos? Sugirió Flash. Puede imitar el ADN, dijo Batman. Analice la muestra de sangre de nuestro primer encuentro. Marcadores genéticos humanos perfectos. Completamente falso. ¿Qué hay de la verificación telepática de John? La Mujer Maravilla miró al marciano. ¿Pudiste distinguir entre uno de nosotros y un impostor? El detective marciano lo consideró. Posiblemente. Cada mente tiene una firma única, a falta de un término mejor. Los pensamientos superficiales se pueden imitar, pero los patrones más profundos son más difíciles de falsificar. Hizo una pausa. Sin embargo, sin enfrentarme directamente al arquitecto, no puedo asegurarlo. Al menos, dijo Superman con tristeza. Es mejor que nada. Propongo un enfoque multicapa, dijo la Mujer Maravilla. Primera capa. Escaneos biométricos al llegar a la atalaya. Sí, pueden ser falsificados, pero crean una base. Segunda capa. Verificación telepática de John para cualquier situación de alta seguridad. Tercera capa. Análisis de comportamiento. Todos nos conocemos lo suficientemente bien como para notar inconsistencias. Cuarta capa, añadió Batman. Pruebas físicas que requieren auténticas habilidades sobrehumanas. Que Superman demuestre superfuerza a niveles infalibles. Que Wonder Woman levante algo que requiera fuerza divina. Que Flash corra de velocidades que matarían a un humano normal. ¿Y para aquellos de nosotros que no tenemos poderes obvios? Preguntó Linterna Verde. Tu anillo responde a tu firma de voluntad específica, dijo Batman. Que John verifique esa firma telepáticamente. Aquaman puede demostrar su vínculo telepático con la vida marina, algo que no se puede imitar sin una habilidad genuina. Yo puedo, hizo una pausa. Soy el más fácil de imitar. No tengo poderes. Solo habilidad y recursos. Así que te verificamos al final, dijo Superman. Primero revisamos a los demás y luego el grupo te confirma colectivamente. Batman asintió. De acuerdo. ¿Y el tiempo de respuesta? Preguntó Flash.
Si tenemos que repetir todo este proceso de verificación cada vez que aparece alguien, nos va a retrasar en caso de emergencia. Luego equilibramos la seguridad con la practicidad, dijo la Mujer Maravilla. Protocolos de verificación completa para reuniones planificadas, protocolos acelerados para emergencias con verificación completa posterior. Si sospechamos cualquier posibilidad de infiltración durante una emergencia, implementamos protocolos de contención inmediatos. ¿Y qué hay de nuestras identidades civiles? Preguntó Aquaman en voz baja. ¿Nuestras familias? Si el arquitecto se parece a cualquiera de nosotros, podría infiltrarse en nuestras vidas privadas. La pregunta flotaba en el aire. Varios miembros de la Liga intercambiaron miradas preocupadas. Podemos implementar protocolos similares en casa, dijo Batman. Frases clave: controles de comportamiento, verificación física. No es perfecto, pero, bajó la voz. El arquitecto sabe quién soy. Sabe dónde vivo. Ya ha demostrado que puede infiltrarse en mi vida. Los demás deben asumir que son igual de vulnerables. Esa es una manera infernal de vivir, murmuró Flash. Es el precio de enfrentarse a un enemigo como este, dijo la Mujer Maravilla con firmeza. Nos adaptamos o perdemos. Así de simple. Superman se puso de pie, su presencia infundió una sensación de determinación en la sala. Implementaremos estos protocolos de inmediato. ¿Y mientras tanto? Preguntó Aquaman. Observamos, dijo Superman. Nos preparamos. Al menos no lucha activamente contra nosotros. Miró a Batman. Y apoyamos a Gotham como podemos, lo quiera Batman o no. La expresión de Batman era ilegible detrás de su capucha, pero después de un momento, dio un único y leve asentimiento. Se levanta la sesión, dijo Superman. Todos estén alerta. Si ven algo inusual, cualquier cosa que pueda estar relacionada con el arquitecto, repórtenlo de inmediato. No intenten resolverlo solos. La liga comenzó a dispersarse, y las conversaciones continuaron en grupos más pequeños mientras se dirigían a la salida. La Mujer Maravilla agarró el brazo de Batman mientras éste se dirigía a la puerta. Bruce, dijo en voz baja. Hiciste todo lo que pudiste. No dejes que esto te consuma. Batman la miró un buen rato. Todo lo que pude no fue suficiente, Diana. Nunca lo es. Él se apartó con cuidado y salió, dejándola sola en la sala de reuniones. Wayne Manor Studio. Bruce Wayne estaba de pie frente a las ventanas que iban del piso al techo, ahora vestido con ropa de civil. Alfred entró con una bandeja de plata con té y sándwiches pequeños que Bruce probablemente no comería. El mayordomo la dejó en la mesa auxiliar y luego cogió el control remoto. Maestro Bruce, dijo Alfred en voz baja, creo que hay algo que debería ver. El televisor se encendió y mostró un noticiero. El chirón en la parte inferior decía: filtraciones anónimas exponen la corrupción del FBI en los traslados de presos. Bruce se giró de la ventana al televisor. La presentadora de noticias, una mujer pulida de unos 40 años, habló con un entusiasmo apenas contenido. Documentos divulgados a múltiples medios de comunicación revelan un patrón sistemático de corrupción dentro de las fuerzas del orden federales. La fuente anónima, que se autodenomina simplemente amigo de la justicia, ha proporcionado amplia evidencia de que agentes y funcionarios del FBI reciben sobornos para facilitar la reclusión en prisiones de mínima seguridad de cualquier infractor, violento o no. La pantalla cambió para mostrar documentos, muy redactados pero claramente oficiales, con secciones resaltadas que mostraban transferencias de dinero, comunicaciones y registros de prisioneros. Las filtraciones detallan cómo docenas de asesinos convictos, pirómanos y otros criminales peligrosos fueron colocados en instalaciones de mínima seguridad a cambio de pagos que oscilaban entre 50.000 y más de $10 millones, continuó el presentador. Quizás lo más inquietante es que los documentos incluyen registros detallados de los delitos de cada prisionero, pruebas que supuestamente fueron suprimidas durante sus juicios y proyecciones que muestran su probabilidad estadística de reincidir si son liberados. Bruce se acercó al televisor y su expresión se oscureció. Entre los nombres listados, dijo el presentador, se encuentra Garfield Lynch, también conocido como el pirómano en serie Firefly, quien fue asesinado recientemente. Según estos documentos, Lynch estaba programado para ser ingresado en una prisión de mínima seguridad a pesar de ser responsable de múltiples muertes confirmadas y sospechoso de docenas más. La pantalla mostraba fotos de las víctimas de Firefly. Familias, niños, ancianos. El contraste entre sus rostros inocentes y la comodidad de las instalaciones donde Firefly habría cumplido su condena era impactante.
La reacción pública ha sido compleja, dijo el presentador con cautela. Si bien muchos están indignados por la corrupción que revelan estas filtraciones, otros expresan un sentir diferente. La transmisión pasó a entrevistas con personas de la calle. ¡Qué bien!, dijo sin rodeos un hombre de mediana edad con chaleco antibalas. De todas formas, estos monstruos iban a andar sueltos en unos años. Al menos alguien tuvo el valor de hacer lo que la policía no hizo. Una joven con traje de negocios. No digo que la justicia por mano propia sea correcta, pero cuando el sistema judicial actual está tan roto, cuando está literalmente en venta, entiendo por qué alguien podría tomar el asunto en sus propias manos. Una anciana. El arquitecto, si es que realmente hizo esto, nos está protegiendo. La policía no lo hará. Los tribunales no lo harán. Así que alguien tiene que hacerlo. La transmisión volvió al presentador. Las redes sociales se han visto inundadas de reacciones, con hashtags como el arquitecto protege y justicia real siendo tendencia nacional. Si bien las fuerzas del orden siguen condenando las acciones del justiciero, las encuestas sugieren que casi el 60% de los residentes de Gotham y un porcentaje creciente a nivel nacional creen que las acciones del arquitecto están justificadas dada la corrupción que estas filtraciones han revelado. Alfred pausó la televisión y el estudio quedó en silencio. La percepción pública está cambiando de nuevo. Pero esta vez va más allá de Gotham, dijo Alfred en voz baja. Bruce no dijo nada, con la mandíbula apretada. Sus ojos seguían fijos en la imagen congelada del presentador de noticias. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM/lorme. Esto. Capítulo 89. Ondas en aguas oscuras. Capítulo 90. Ondas en aguas oscuras. La fortaleza de la montaña permanecía en silencio bajo las estrellas del Himalaya. En la cámara central, Ras Al Ghul observaba imágenes de la instalación de mínima seguridad del FBI en una tableta, mientras su té se enfriaba a su lado. Los vídeos habían sido publicados por la Liga de la Justicia tras las crecientes acusaciones de que Batman estaba ayudando al arquitecto. Talia entró y cerró la puerta. ¿Querías verme? Siéntate. Ras señaló la silla frente a él. ¿Has revisado el reciente incidente en la prisión? Ella asintió, sirviéndose el té. Muchos muertos. Víctima notable. Luciérnaga. Batman estuvo allí, pero no pudo detenerla. No solo fracasó, sino que dominó por completo. Ras repitió una sección. Las criaturas acechando por los pasillos, la lucha desesperada de Batman. El detective se ha enfrentado a Cara de Barro, a los Talons, a Killer Croc. Conoce a los cambiaformas. Sin embargo, este lo engañó por completo. ¿Crees que es significativo? Ras dejó la tableta. Creo que alguien hizo que Batman pareciera idiota a propósito. El momento, la teatralidad, la revelación final, todo fue para humillarlo públicamente. Dio un sorbo a su té. Y me pregunto por qué. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? Nada. Todavía. Ras sonrió levemente. Batman lleva años dando sermones al mundo sobre la justicia. Ahora alguien le muestra las consecuencias de su moderación, y está perdiendo. Y mucho. Que luche. Que cuestione sus métodos. Cuando esté lo suficientemente desesperado, ofrecerás una alianza, finalizó Talia. O al menos una conversación. Ras volvió a coger la tableta. Además, el arquitecto está haciendo un trabajo excelente en Gotham. La delincuencia ha bajado. Los corruptos están aterrorizados. El miedo es un mejor elemento disuasorio que la puerta giratoria de Batman en Arkham. Talia observó la expresión de su padre. Suenas casi complacido. Soy práctico. Si alguien más está limpiando la suciedad de Gotham con más eficacia que el detective, ¿por qué debería interferir? Se puso de pie y se acercó a la ventana. Aunque tengo curiosidad por saber quiénes son. Su inteligencia, sumada a sus poderes, ¿quieres que investigue? Con cuidado. Mucho cuidado. Ras se volvió hacia ella. No te involucres. No interfieras. Solo, observa. Quiero saber si este arquitecto es alguien de quien debemos preocuparnos, o alguien con quien podríamos colaborar en algún momento. ¿Y si son una amenaza? Entonces nos encargaremos de ellos. Pero por ahora... Miró la tableta que mostraba la humillación de Batman. Por ahora, me conformo con ver al detective retorcerse. Torre LexCorp, Metrópolis. La oficina del ex Luthor estaba en silencio. Estaba sentado en su escritorio, revisando informes trimestrales, cuando Merky entró con una carpeta. El análisis de la prisión que usted solicitó.
Luthor lo tomó y hojeó las páginas. Imágenes de seguridad, informes de autopsias, declaraciones de testigos. Se detuvo en una foto de las criaturas. Manipulación biológica. Me pregunto cómo lo hizo. ¿Metapoderes o tecnología avanzada? Interesante. Luthor dejó la carpeta. ¿Y Batman estaba allí? Lo engañaron. Entregó a Luciérnaga al arquitecto pensando que era la Mujer Maravilla. Merky mostró las imágenes de seguridad en la pantalla. Infiltración total. Suplantación perfecta. Luthor observó las imágenes con interés. Sin duda, es capaz. ¿Alguna pista sobre este arquitecto? Merky negó con la cabeza. Hasta ahora no hay rastro. Solo algunas tarjetas de visita y desafortunadas víctimas. Sin contacto directo. Luthor tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, pensando. Los altos mandos militares deberían estar acalorados ahora mismo, ¿no crees, Merky? Aún así, esto nos conviene. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Luthor. Cuanto más falible parezca la Liga de la Justicia, más fácil será aprobar mi próxima propuesta a la ONU. Nada vende más medidas de seguridad mejoradas que ver al mejor detective del mundo engañado por un cambiaformas. También necesitamos mejores protocolos de identificación para prevenir la infiltración. Lo haré yo mismo. Luthor se puso de pie, ajustándose el traje. Por ahora, agende una reunión con el senador Hawkins. Quiero informarle sobre la respuesta mejorada ante amenazas antes de que la Liga controle los daños. Ubicación no revelada. Amanda Waller estaba sentada en la sala de reuniones reforzada, rodeada de pantallas que mostraban imágenes de Blackgate. Su café se había enfriado hacía una hora. No le importó. Revise nuevamente la lista de bajas, dijo. Su analista sacó el documento. Muertes confirmadas, guardias, capullos, Luciérnaga escapó y fue encontrada más tarde, sé lo que pasó. Quiero saber por qué no lo vimos venir. Waller se recostó en su silla. Este arquitecto lleva meses operando. Los cadáveres se acumulan. Y nadie lo señaló como una amenaza para la seguridad nacional hasta que avergonzó a Batman frente a la cámara. El analista se removió incómodo. Los objetivos eran criminales. Aunque una vez masacró a algunos funcionarios, los altos mandos ocultaron la noticia para negar su corrupción e incompetencia. Normalmente no, ese es el problema, lo interrumpió Waller. Esperamos a que algo ya sea una crisis antes de actuar. Este individuo se infiltró en una instalación federal y mató a varias personas, incluyendo a algunos guardias del gobierno. Incluso recibí el informe de que Batman había advertido al FBI sobre este ataque, pero ese estúpido agente del FBI lo ocultó para su ascenso. Sacó un mapa que mostraba las actividades conocidas del arquitecto, principalmente Gotham, con un incidente en Star City. Análisis de patrones. ¿Qué sabemos? Los objetivos siempre son delincuentes que escaparon de la justicia. Funcionarios corruptos, delincuentes violentos. Los métodos son extremos. Pero hay criterios de selección claros. Así que tiene principios. Eso lo hace predecible. Waller destacó varios casos. Quiero establecer un contacto inicial con él. El analista parecía escéptico. ¿Crees que hablará con nosotros? Creo que podría ser útil. O al menos controlables y entendemos cómo opera. Volvió a las pantallas. Pero primero, necesitamos saber si es una amenaza legítima para nuestra nación o simplemente un vigilante muy eficaz con problemas de fronteras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en si intentamos reclutarlo o eliminarlo. Waller regresó a su asiento. Formaré un grupo de trabajo. Pequeño y discreto. Su trabajo es establecer contacto. ¿Y si lo encontramos? Lo evaluamos. ¿Es alguien con quien podemos trabajar? ¿Alguien con quien se pueda razonar? ¿O es un tipo descontrolado que necesita ser abatido? Volvió a mostrar la grabación. Necesito saber si se usó fuerza necesaria o si se trata de alguien que ha perdido el control. El analista tomó notas. ¿Recursos? Lo que necesites. Prioridad alfa. Quiero respuestas en 2 semanas. Hizo una pausa. Y mantén esto en secreto. Sin participación de la Liga de la Justicia. Sin batiseñal. Esta es nuestra operación. Comprendido. Tras la marcha del analista, Waller se sentó a solas con las imágenes, observando la masacre. Batman derrotado. Seguridad federal comprometida. Un justiciero operando con impunidad. Ella cogió su teléfono y marcó un número clasificado. Soy Waller. Necesito un grupo de trabajo especializado. Recopilación de información y posible operación de contacto.
Hizo una pausa, escuchando. Objetivo. El arquitecto. Sí, el justiciero de Ciudad Gótica. Porque Batman acaba de demostrar que la Liga de la Justicia no puede con él, y no voy a esperar a ver qué hace. Ella colgó con los ojos fijos en la pantalla. A ver si te interesa conversar, murmuró. O si solo eres otro monstruo que necesita ser aniquilado. Notas. Muy ocupado, igual. Igual. Capítulo 90. Cierre. Capítulo 90. Cierre. Alex llamó a la puerta de la consulta. Había programado una sesión de seguimiento con Martín 2 semanas después del fallecimiento público de Firefly, tiempo suficiente para que el impacto se asimilara de forma más llevadera. Entre, gritó la voz de Martín desde adentro. Alex empujó la puerta y se quedó paralizado a mitad del paso. Martín estaba sentado en la silla junto a la ventana, iluminado por la luz del atardecer que se filtraba a través de las persianas. Su postura era relajada, sus hombros estaban relajados y sus manos descansaban cómodamente sobre los reposabrazos. Pero lo que detuvo a Alex no fue el comportamiento de Martín, sino su piel. Sin defectos. Entera. Completamente normal. La parte del rostro de Martín, que hacía apenas unas semanas estaba retorcida con tejido cicatricial y carne quemada, ahora no mostraba nada más que piel sana. Martín, dijo Alex lentamente, cerrando la puerta tras él y dejando su bloc de notas. Tu cara. La mano de Martín se dirigió instintivamente a su mejilla izquierda. Sus dedos recorrieron las cicatrices. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí. Increíble, ¿verdad? Luego Alex se sentó frente a él. ¿Qué pasó? Preguntó Alex, inclinándose hacia adelante con una expresión curiosa y preocupada en su rostro. Martín metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre negro. El sello de lacre rojo sangre estaba roto, el papel desgastado por el uso repetido. Lo sostuvo como una reliquia sagrada. La mañana después de la muerte de Firefly, comenzó Martín, me desperté al amanecer. De todos modos, no podía dormir mucho esos días. Estaba sentado en el sofá, pensando en Emma, en la casa y en todo. Hizo una pausa, dándole vueltas al sobre. Esto estaba en mi mesita de centro. Justo donde lo había dejado la noche anterior. La expresión de Alex permaneció neutral. Las palabras habían cambiado, continuó Martín. Donde decía cuando la justicia falla, llega el juicio, ahora decía. Tu venganza es completa. Los Garfield Lynch ardieron como los que él quemó. La deuda está pagada. Alex observó el rostro de Martín y notó la forma en que sus ojos se iluminaban con el recuerdo. Lo recogí y. La voz de Martín se quebró levemente. Las letras simplemente, se deslizaron del papel. Como si fueran líquidas. Se movieron por mis manos, subieron por mis brazos y donde quiera que tocaron, señaló su rostro, su cuello, el dorso de sus manos, que también se habían quemado. Primero cesó el dolor. Luego, las cicatrices simplemente, se desvanecieron. Fue como ver el tiempo retroceder. Tardaron unos 10 minutos, y volví a estar completo. ¿Los médicos te examinaron por lo que pasó? Preguntó Alex. Al día siguiente, sí. Les conté todo. Pensé que pensarían que estaba loca o en shock, pero no me importó. Me hicieron todas las pruebas que se les ocurrieron. Martín se encogió de hombros. Nada extraño en mi organismo. Ni rastro de lo que me curó. La médica de cabecera dijo que quizá desencadenó algún tipo de regeneración celular avanzada, y que luego se disolvió una vez hecho el trabajo. Lo describió como recuperación espontánea con un agente catalítico desconocido. Básicamente, en la jerga médica, significa no tenemos ni idea. Alex asintió lentamente. ¿Y qué opinas al respecto? ¿La curación, la muerte de Firefly, todo? Martín guardó silencio un buen rato, mirando el sobre que tenía en las manos. Al levantar la vista, había algo feroz en sus ojos. No locura, sino convicción. ¿Sabes lo que la gente me sigue diciendo? Su tono se endureció. Toda esta gente bien intencionada, incluso algunos de los otros consejeros de aquí, insisten en que la venganza nunca es la solución. Que no recuperará a Emma. Que necesito perdonar y seguir adelante para encontrar mi propia paz. Él soltó una risa áspera. Un tipo del grupo de apoyo incluso citó una tontería budista sobre que aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Y qué opinas de eso? Preguntó Alex en voz baja. Creo que es una tontería, dijo Martín rotundamente. Tonterías que la gente se dice a sí misma para sentirse moralmente superior. ¿Quieres saber la verdad, Alex? La pura y simple verdad. Alex asintió. La venganza se sintió bien, dijo Martín, con voz firme.
Cuando vi las noticias sobre lo que le pasó a Firefly me imaginé cómo podría haber muerto gritando, ardiendo como toda esa gente que asesinó. Sentí satisfacción. No culpa. No vacío. No una victoria vacía. Me sentí bien. Emma sigue muerta. Todas las personas que mató siguen muertas. Pero lo que los mató sufrió y murió, y saberlo me hace respirar mejor. Martín se inclinó hacia adelante. Quienes dicen que la venganza no sirve de nada nunca han visto a un ser querido quemado vivo delante de ellos. Nunca han visto a un monstruo salir libre porque la ley se lo permitió. El arquitecto me dio algo que la sociedad nunca pudo darme. Justicia real. Y no voy a disculparme por estar agradecido. Alex estudió el rostro de Martín. El cambio era evidente. El hombre atormentado de sus primeras sesiones había desaparecido. No era un hombre consumido por la venganza ni devorado por el trauma. Era alguien que había encontrado el cierre de la única manera que le parecía real. No voy a decirte cómo sentirte, dijo Alex con cuidado. Las reacciones al trauma son profundamente personales. Si la muerte de Firefly te trajo paz, entonces esa es tu verdad. La pregunta es, ¿qué sigue ahora? La intensidad de Martín se suavizó. Volvió a mirar el sobre y lo dejó con cuidado sobre la mesa, entre ellos. Adelante, dijo simplemente. Planeo irme de Gotham a un lugar más tranquilo, quizás cerca de la costa. Creo que lo haré. Entonces cumpliré lo que queríamos juntos. Él logró esbozar una pequeña y triste sonrisa. De todas formas, no puedo quedarme aquí. Hay demasiados fantasmas. Demasiados recuerdos del fuego. Eso suena como una elección saludable, dijo Alex, y lo decía en serio. Hablaron durante 30 minutos más. Sobre los planes de Martín, sobre cómo dormía, sobre los sistemas de apoyo que había establecido en su nueva ubicación. La conversación fue más ligera que en las sesiones anteriores, como si se hubieran quitado un peso de encima. Al terminar el tiempo, Martín se levantó y le ofreció la mano. Quiero agradecerte, Alex, dijo Martín. Estas sesiones, me ayudaron. Incluso cuando no podía ver más allá de la ira, nunca me juzgaste por ello. Simplemente me escuchaste. Alex le estrechó la mano, notando el firme apretón y la mirada fija. Para eso estoy aquí. Me alegra que estés encontrando tu camino. En la puerta, Martín se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo? Solo, por curiosidad. Por supuesto. El arquitecto, dijo Martín. Me sanó. Me devolvió la cara, la vida. Y he leído sobre otros casos suyos. Los Doliotrones que salvó, las víctimas que rescató. Pero, Martín frunció el ceño. Si puede hacer eso, si tiene ese poder para curar a la gente, ¿por qué no salva a pacientes con cáncer? ¿A niños con enfermedades terminales? ¿Por qué usar ese don solo para vengarse? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Alex guardó silencio un momento y luego esbozó una leve sonrisa. Quizás no sea así. Quizás su propósito sea más específico. Martín asintió lentamente, como si eso tuviera algún sentido. Sí. Supongo que cada uno tiene su camino, ¿no? En fin, gracias de nuevo, Alex. Por todo. Cuídate, Martín. La puerta se cerró suavemente. Alex se quedó allí un momento, luego cogió su blog de notas y salió del centro comunitario. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre las calles de Gotham mientras regresaba a su apartamento. Subió los 3 tramos de escaleras, abrió la puerta y entró en el modesto espacio que llamaba hogar. El apartamento estaba tranquilo y ordenado. Alex dejó la maleta junto al escritorio y se aflojó la corbata, dejando escapar un largo suspiro. La pregunta de Martín resonó en su mente. ¿Por qué no salva a los pacientes con cáncer? ¿A los niños con enfermedades terminales? Alex se dirigió al baño, apoyó las manos en el lavabo y miró su reflejo en el espejo. Se pasó los dedos por el pelo, con expresión pensativa. Tal vez el arquitecto no sea el santo que todos creen que es, murmuró Alex a su reflejo. Sus ojos se oscurecieron y sus pupilas se dilataron ligeramente mientras la biomasa se desplazaba debajo de su piel. El espejo solo mostraba a Alex Thorne mirándolo. Pero el arquitecto vivía en esas sombras, esperando pacientemente la entrega del siguiente sobre negro. Prisión desconocida. El guasón estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el fino colchón de su celda, con un periódico extendido sobre su regazo. Sus pálidos dedos trazaron el titular en negrita de la portada. Arquitecto vuelve a superar a Batman, Firefly muere en una ejecución brutal. Por una vez, su sonrisa vaciló. Solo un poco. Arquitecto, dijo en voz baja, tanteando la palabra. Luego, más alto.
¿Arquitecto? Su cabeza se inclinó de forma antinatural, su característico cabello verde cayéndole sobre el rostro pálido. Arquitecto. El periódico se arrugó en sus puños. A su alrededor, otros reclusos de celdas vecinas se apretaban contra las paredes, percibiendo el cambio en el aire. Esa descarga eléctrica que precedió al caos característico del Guasón. Ay, 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 parece que alguien ha estado trabajando por su cuenta, murmuró, paseándose de un lado a otro. Jugando a juez, jurado e incinerador, ¿eh? ¿En mi ciudad? Y también me está robando los titulares. Y mi tiempo de calidad con Batman. Su voz se quebró en una risita, el sonido burbujeó hasta convertirse en una risa en toda regla. Echó la cabeza hacia atrás. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ja ja ja. Notas. Un poco más de presagio. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lorme. Esto. Capítulo 91. El discípulo. Capítulo 91. El discípulo. Arkham Asylum, sala de evaluación psiquiátrica 3. La doctora Elena Smith revisó el expediente que tenía delante por tercera vez, aunque prácticamente había memorizado su contenido hacía años. 20 años de documentación, evaluaciones psicológicas, informes de incidentes, registros de medicación. Todo ello narraba la vida del paciente 2847. Cornelius Stirk. La Junta está revisando su caso hoy, dijo, mirando al otro lado de la mesa al hombre que estaba sentado con una postura perfecta y con las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. Después de 2 décadas, finalmente están considerando su petición de liberación. Cornelius Stirk tenía 36 años, aunque su apariencia sugería lo contrario. Su rostro estaba demacrado, la piel pálida por años de escasa exposición al sol, y sus pómulos pronunciados acentuaban aún más sus mejillas hundidas. Sus ojos eran de un gris inusual, ni del todo plateado ni del todo oscuro como una nube de tormenta, y observaban al médico con una intensidad inquietante. Había sido un paciente modelo durante los últimos 8 años. Antes de eso, bueno, el expediente contaba una historia diferente. Agradezco su apoyo, Dr. Smith, dijo Cornelius con una leve sonrisa. Sé que mis primeros años aquí fueron difíciles. Decir que era desafiante era quedarse corto. Stirk había ingresado a los 16 años tras intentar asesinar a un compañero de clase. La víctima sobrevivió gracias a la interrupción de un profesor. Durante el arresto, Stirk se encontraba casi catatónico, murmurando sobre necesidad, el hambre en mi cabeza y qué rico saben cuando tienen miedo. Stirk aclaró más tarde que había estado intentando controlar su miedo. El diagnóstico inicial fue esquizofrenia con ideación violenta. Pero con el paso de los meses y las evaluaciones, surgió un panorama más claro. Un trastorno hipotalámico grave que resultaba en deficiencias críticas de neurotransmisores. La química de su cerebro estaba fundamentalmente rota, lo que generaba compulsiones que no podía controlar y percepciones que no se alineaban con la realidad. Durante los primeros 12 años, Stirk había sido un paciente de pesadilla. Arrebatos violentos. Autolesiones. 3 intentos de fuga. Atacaba a enfermeros, amenazaba a médicos y pasaba más tiempo aislado que con la población general. El cóctel de medicamentos necesario para mantenerlo estable habría sedado a un caballo. Luego, alrededor del año 13, algo cambió. Stirk se volvió obediente. Cooperativo. Participó en terapia, tomó sus medicamentos sin resistencia y mostró un progreso genuino en el manejo de su condición. Para el 15º año, ya ayudaba a otros pacientes, era voluntario en la biblioteca del manicomio y demostraba el tipo de rehabilitación que impulsaba las carreras psiquiátricas. La doctora Smith había sido su terapeuta principal durante los últimos 7 años, y había presenciado su transformación con orgullo y alivio. Stirk era la prueba viviente de que incluso las mentes más dañadas podían sanar con el tratamiento adecuado y el tiempo necesario. Su régimen de medicación se ha mantenido estable durante 6 años, continuó, tomando notas. Su historial conductual es ejemplar. Ha completado cursos de manejo de la ira, terapia cognitivo-conductual y reinserción social. Ella miró hacia arriba. La Junta tendría dificultades para justificar una mayor institucionalización basándose en la evidencia actual. Estoy agradecido por todo lo que Arkham ha hecho por mí, dijo Cornelius, y su sinceridad parecía genuina. Este lugar me salvó la vida. Sin la estructura, el tratamiento, la atención, me habría destruido a mí mismo y a otros. La doctora Smith asintió. Ese era precisamente el tipo de comprensión que buscaba en sus pacientes.
Reconocer los peligros del pasado con una mente estable. Indicaba recuperación. Habrá condiciones, por supuesto, dijo. Tendremos terapia ambulatoria obligatoria. Monitoreo regular de la medicación. Seguimiento GPS durante el primer año. Cualquier incumplimiento conlleva un reingreso inmediato. Lo entiendo perfectamente, respondió Cornelius. Agradezco la supervisión. Sé que necesitaré apoyo en mi reincorporación a la sociedad. Hablaron durante 40 minutos más, siguiendo el protocolo de evaluación estándar, que abarcaba desde habilidades para la vida diaria hasta el manejo del estrés y los sistemas de apoyo social. Steele respondió a todas las preguntas a la perfección. Al terminar la sesión, la doctora Smith se puso de pie y extendió la mano. La junta se reúne en 5 horas. Recomendaré su liberación con condiciones. Creo que está listo, Cornelius. Gracias, doctor Smith. Por creer en mí cuando yo mismo no podía creer en mí mismo. Ella sonrió y dijo, prométeme que te cuidarás ahí fuera. El mundo fuera de estos muros puede ser abrumador. Lo prometo, dijo Cornelius. Arkham Asylum, sala común de pacientes, 3 horas después. Cornelius estaba sentado en su lugar habitual junto a las ventanas reforzadas con un periódico extendido sobre la mesa frente a él. El titular del Gotham Gazette gritaba en negrita. El reinado del terror del arquitecto continúa. Firefly ejecutado, Batman engañado. Titulares más pequeños agrupados debajo. El justiciero vuelve a ser más astuto que el caballero oscuro. Masacre en prisión federal vinculada a la infiltración de un arquitecto. Ciudadanos divididos. ¿Héroe o monstruo? Pero fue la sección editorial la que captó la atención de Cornelius. Había leído el artículo 17 veces desde que se publicó hacía 2 días, y cada lectura le enviaba un cálido aleteo por el pecho, una sensación que había aprendido a reconocer como emoción, aunque durante la mayor parte de su vida había sido incapaz de identificar adecuadamente las emociones. El artículo se titulaba La filosofía de la justicia perfecta. Entendiendo al oscuro salvador de Gotham. Saltar repetir contenido. El arquitecto opera según un principio que nuestro sistema legal ha olvidado. La verdadera justicia requiere equilibrio. No el equilibrio ciego de las balanzas judiciales, sino el equilibrio visceral y matemático de acción y consecuencia. Cuando Garfield Lynch quemó vivos a inocentes, el sistema le dio una celda y 3 comidas al día. El arquitecto le dio fuego. Medida igual. Simetría perfecta. Esto no es caos. Es lo opuesto al caos. Es orden en su forma más pura. El orden que precede a las leyes y los tribunales, la comprensión humana fundamental de que la sangre exige sangre, de que el sufrimiento debe responderse con sufrimiento. El arquitecto no mata indiscriminadamente. No ataca a los corruptos ni a los delincuentes comunes. Es un bisturí, no una porra, que solo extirpa los cánceres que nuestra sociedad se niega a extirpar. El arquitecto no es un justiciero. Es una inevitabilidad. Es lo que ocurre cuando la justicia falla tan completamente que el universo mismo debe corregir el desequilibrio. Es la consecuencia personificada. Y es necesario. Los dedos de Cornelius temblaron levemente al trazar las palabras. La consecuencia personificada, susurró. Sí. Sí, exactamente así. Durante 20 años, Cornelius luchó por comprender su propia naturaleza. El hambre que anidaba en su hipotálamo, la compulsión que creaba su química cerebral deteriorada. Los médicos lo llamaban patología. Los medicamentos intentaban suprimirla. Pero al leer sobre el arquitecto, Cornelius finalmente lo comprendió. Él no estaba enfermo. Estaba incompleto. El arquitecto había encontrado su propósito. Ser la consecuencia que equilibrara la balanza. Y Cornelius podía formar parte de ello. Podía servir a ese propósito superior. Sus dones, los poderes psíquicos que había pasado años desarrollando y ocultando en secreto, podían ser las herramientas del arquitecto. El hambre que lo había llevado a casi matar a su compañero de clase tantos años atrás no fue solo un acto de violencia fortuita. Fue un propósito mal dirigido. Necesitaba alimentarse del miedo, sí, pero no de cualquier miedo. Tenía que ser significativo. Con propósito. El miedo de quienes merecían sentirlo. El orden que precede a las leyes, murmuró Cornelius, releyendo el pasaje. El entendimiento humano fundamental. Había intentado ser lo que los médicos querían. Un paciente medicado, obediente y curado. Pero la medicación no lo curó. No abordó la verdad fundamental de lo que era. Simplemente lo opacó todo, lo convirtió en una sombra de sí mismo. El arquitecto no necesitaba medicamentos para funcionar. Abrazó su naturaleza y la usó con rectitud.
Cornelius dobló cuidadosamente el periódico y lo metió dentro de su mono, agregándolo a la colección que había estado construyendo durante los últimos 3 meses. Cada artículo sobre el arquitecto. Cada editorial. Cada noticia impactante. Los había memorizado todos, estudiado el patrón, comprendido la filosofía. El arquitecto estaba solo en su obra. Una fuerza singular de justicia perfecta. Pero incluso la perfección podía elevarse mediante la devoción. Mediante el discipulado. Cornelius Stirk sería ese discípulo. El arquitecto cazaba monstruos culpables. Cornelius cazaría a cualquiera que causara miedo, a cualquiera que causara ansiedad, preocupación o miedo a otros. Todos eran culpables. Todos merecían saciar su hambre. Después de todo, ¿no era eso lo que enseñaba el arquitecto? ¿Que los impulsos naturales, bien dirigidos, se convertían en justicia? Un joven ordenanza pasó junto a él, y Cornelius lo siguió con la mirada. Podía sentir la ansiedad que irradiaba el hombre. Preocupado por el dinero, por su madre enferma, por conservar su trabajo. Esa ansiedad afectaba a todos a su alrededor. Los preocupaba también. Un miedo contagioso. Él podría curar eso, pensó Cornelius. Alimentarse de ello hasta que la fuente se agotara. Hasta que el hombre ya no pudiera sembrar miedo. Eso sería misericordioso. Eso sería equilibrio. Pero primero, necesitaba salir de Arkham. Y gracias a 8 años de cuidadosa manipulación, combinada con las sutiles sugestiones psíquicas que había estado inculcando en las mentes de los médicos durante cada evaluación, eso finalmente estaba a punto de suceder. Arkham Asylum, Oficina Administrativa, 1647. La decisión de la Junta es unánime, anunció el director Thomas Weinrich, leyendo el documento que tenía delante. Se aprueba la libertad condicional del paciente 2847, Cornelius Stirk, con efecto inmediato. La doctora Smith sintió una oleada de satisfacción. Había luchado con ahínco por esto, había escrito informes exhaustivos y presentado pruebas de la transformación de Stirk. Por eso se había hecho psiquiatra. Para ver a personas destrozadas recuperarse. Las condiciones son las siguientes, continuó Weinrich. Terapia ambulatoria semanal con el Dr. Smith. Cumplimiento diario de la medicación verificado mediante registros con un servicio de monitoreo. Tobillera con GPS durante 12 meses. Tolerancia cero ante cualquier incumplimiento. Cualquier cita perdida, cualquier interrupción en la medicación o cualquier comportamiento preocupante conlleva un reingreso inmediato. Cumplirá, dijo el Dr. Smith con seguridad. Cornelius entiende lo que está en juego. Espero que tengas razón, Elena, dijo Weinrich. 20 años es mucho tiempo para estar institucionalizado. El shock de la transición por sí solo podría provocar una regresión. Por eso implementamos las medidas de seguridad, replicó. Pero creo sinceramente que está listo. Se ha esforzado más en su recuperación que cualquier otro paciente que haya supervisado. Weinrich asintió, aunque aún parecía inseguro. Tramitemos su alta. Quiero que salga antes del cambio de turno de noche. Hay menos pacientes que compliquen las cosas. Arkham Asylum, sala de procesamiento, 17-23. Cornelius permaneció pacientemente de pie mientras el camillero le quitaba el mono de paciente y le entregaba ropa de civil. Vaqueros oscuros, una camisa gris sencilla y una chaqueta negra. La ropa había sido donada por una organización benéfica de reinserción social y olía ligeramente a detergente. Todo parecía surrealista. 20 años en la misma institución, con el mismo uniforme, siguiendo las mismas rutinas. Y ahora, en cuestión de minutos, cruzaría esas puertas como un hombre libre. El ordenanza le colocó el monitor GPS en el tobillo, una voluminosa pulsera electrónica que registraría todos sus movimientos. A Cornelius no le importó. Era un pequeño precio por la libertad, y además, había aprendido a ocultar su presencia cuando era necesario. Sus habilidades psíquicas habían crecido mucho más allá de lo que los médicos sospechaban. Medicamentos, dijo la enfermera de guardia, entregándole un frasco de pastillas. Suministro para 30 días. Las reposiciones requieren la aprobación del Dr. Basket después de su primera consulta ambulatoria. Cornelius tomó la botella y leyó la etiqueta. Estabilizadores de neurotransmisores, reguladores de la dopamina, potenciadores de la serotonina. El cóctel químico que había mantenido bajo control su trastorno hipotalámico durante años. O al menos eso creían. En realidad, Cornelius había dejado de tomar las dosis completas hacía 3 años, reduciéndose gradualmente la dosis mientras usaba sus poderes psíquicos para enmascarar los síntomas. El hambre había regresado.
Esa necesidad profunda y persistente que habitaba en su química cerebral dañada. Pero había aprendido a controlarla, a dirigirla, a darle un propósito en lugar de caótica. El arquitecto le había mostrado el camino, incluso sin saberlo. Gracias, dijo Cornelius guardándose la botella en el bolsillo. El doctor Smith apareció en la puerta, sonriendo. ¿Listo? Estoy más que listo, respondió con sinceridad. Caminaron juntos por los pasillos de Arkham. Pasaron el ala de máxima seguridad donde había sido un visitante frecuente en sus primeros años, pasaron las salas de tratamiento donde Cornelius había pasado incontables horas atado a mesas mientras los médicos ajustaban sus medicamentos, pasaron las celdas de aislamiento donde había gritado durante los peores años de su juventud. La entrada principal se alzaba ante nosotros. Puertas de acero reforzado, puestos de control de seguridad, la barrera final entre la vida encerrada y el mundo exterior. Recuerde, dijo el doctor Smith al llegar al último puesto de control, llámeme si necesita algo. De día o de noche. Tiene mi número directo. Lo haré, prometió Cornelius. Gracias, doctor. Por todo. Ella lo abrazó suavemente. Vive tu vida, Cornelius. Sé la persona que tanto te ha costado ser. Lo haré, pensó. Pero no soy la persona en la que crees que me he convertido. El guardia de seguridad revisó sus papeles de liberación una última vez y asintió. La pesada puerta se abrió con un golpe metálico que resonó en el pecho de Cornelius. Él pasó a través. El aire exterior era refrescante. La fresca brisa del atardecer, el aroma de la lluvia sobre el hormigón, los lejanos sonidos del tráfico y la vida urbana. Gotham se extendía ante él, oscura, extensa y llena de sombras, donde hombres como el arquitecto realizaban el trabajo que los héroes se negaban a hacer. Cornelius caminó lentamente por el largo camino hacia las puertas principales de Arkham. Llegó a las puertas. Altas barreras de hierro coronadas con alambre de púas, un último recordatorio de lo que dejaba atrás. El sistema automatizado de la caseta de vigilancia escaneó su chip de liberación y las puertas se abrieron lentamente. Cornelius Stirk salió a la acera pública. Por primera vez en 20 años, era libre. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro demacrado. La balanza debe equilibrarse, susurró para sí mismo, observando las sombras del atardecer extenderse por la calle. Y yo ayudaré a equilibrarla. Sacó el periódico doblado del bolsillo de su chaqueta y miró una vez más el titular del arquitecto. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó, como un texto sagrado contra su corazón. Cornelius giró hacia el norte, hacia la ciudad, donde millones de personas vivían creando y propagando miedo sin consecuencias. Padres preocupados. Profesores angustiados. Trabajadores estresados. Niños asustados. Todos portadores. Todos culpables de su lógica fallida. El hambre se agitó en su hipotálamo. 20 años de supresión química finalmente se levantaron y permitieron que su patología emergiera completamente formada y racionalizada. Ya no cazaba al azar. No atacaba por pura compulsión como a los 16. No, esta vez tenía filosofía. Esta vez tenía propósito. Esta vez, alimentaría el nombre del arquitecto, convencido de que estaba impartiendo la misma justicia, ciego hasta qué punto su mente rota había corrompido el mensaje hasta convertirlo en algo monstruoso. Las puertas de Arkham se cerraron tras él con un ruido metálico y Cornelius Stirk entró en la noche de Gotham. Notas. Cornelius Stirk es un villano menos conocido de Batman. A continuación se proporciona una breve wiki. Lamentablemente, al igual que en los cómics, también será un villano menor en este fanficción, lo que servirá de punto de partida para un arco argumental importante que estoy planeando para el futuro. Wiki de Cornelius Stirk. Afiliación. Asesino en serie independiente. Base de operaciones. Ciudad gótica. Ocupación. Asesino caníbal, psicópata. Habilidades y rasgos. Hipnosis psíquica. Stirk posee una leve sugestión telepática que le permite hacer que sus víctimas lo vean como alguien en quien confían o admiran, a menudo apareciendo como un ser querido, una figura de autoridad o incluso una celebridad. Esta ilusión se desvanece cuando pierde la concentración o la víctima muere. Manipulación del miedo. Puede proyectar miedo intenso e inquietud a través de su presencia hipnótica, haciendo que las víctimas sean más fáciles de controlar antes de matarlas. Ritualismo caníbal. Stirk cree que debe consumir corazones humanos para sobrevivir, convencido de que las hormonas liberadas por el miedo lo nutren. Arranca el corazón de sus víctimas mientras aún están vivas para asegurar que la energía del miedo alcance su máximo potencial. Fuerza física.
Aunque no es sobrehumano, Stirk tiene la fuerza de un hombre adulto físicamente imponente con una resistencia psicótica, capaz de dominar a sus víctimas mediante una brutalidad absoluta. Sigilo y engaño. Altamente hábil para camuflarse entre la multitud y atraer víctimas mediante la manipulación y la falsa amabilidad. Es paciente, metódico y de una cortesía inquietante antes de revelar su verdadera naturaleza. Rasgos de personalidad. Y psicópata educado. Stirk a menudo se comporta con una calma y una cortesía inquietantes, enmascarando su locura bajo un comportamiento sereno, casi caballeroso. Y delirante y religioso. Sus asesinatos son ritualistas, impulsados por la ilusión de que debe alimentarse de corazones infundidos de miedo para mantenerse con vida, y a menudo ve sus actos como una necesidad divina. Y compasión sádica. Cree genuinamente que está ayudando a sus víctimas liberándolas de sus miedos, lo que hace que sus crímenes sean aún más perturbadores. Y comportamiento obsesivo. Una vez fijado en un objetivo, lo acecha meticulosamente, estudiando hábitos, debilidades y miedos antes de atacar. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lorme. Esto. Capítulo 92. Primer sermón. Capítulo 91. Primer sermón. Ciudad Gótica, el distrito Bowery. Cornelius Stirk estaba sentado en el estrecho callejón entre una casa de empeños tapiada y un viejo edificio de apartamentos, con la espalda contra el frío ladrillo, observando el paso del tráfico peatonal al atardecer. El callejón olía a basura podrida y orina vieja. El perfume de los espacios olvidados de Gotham. No tenía nada. Ni dinero en los bolsillos. Ni familia esperándolo para recibirlo en casa. Ni amigos de antes de su internamiento. Todos habían seguido adelante, envejecido, olvidado al chico extraño que intentó matar a su compañero de clase en el instituto. Todo lo que tenía era su ropa, su frasco de medicamentos, lleno de pastillas que nunca tragaría, el monitor GPS alrededor de su tobillo y sus poderes. Sus hermosos y terribles poderes. Cornelius cerró los ojos y sintió con la mente esa peculiar sensación que había despertado en él durante sus primeros años en Arkham. Los médicos la habían descartado como una manifestación de su psicosis. Pero era mucho más que eso. Su trastorno hipotalámico había reconfigurado su cerebro de maneras que los psiquiatras no podían comprender del todo. Las deficiencias de neurotransmisores no solo generaban hambre, sino también conexión. Conexión psíquica. Podía acceder a los centros de miedo de los cerebros de otras personas y hacerles ver cosas. Sentir cosas. Creer cosas. El mecanismo era elegante. Su hipotálamo dañado producía patrones electromagnéticos inusuales que interactuaban con la actividad neuronal de otros, apuntando específicamente a la amígdala, el centro del miedo del cerebro. Una vez conectado, podía inyectar alucinaciones directamente en su percepción. Haciéndoles verlo como alguien en quien confiaban. Haciéndoles ver sus peores pesadillas hechas realidad. Cornelius sacó el recorte de periódico, ahora desgastado y blando por el uso repetido. El editorial sobre la filosofía del arquitecto. Lo leyó de nuevo, sus ojos grises recorriendo palabras familiares que su mente fracturada seguía reinterpretando. El arquitecto no mata indiscriminadamente, es un bisturí que solo elimina los cánceres que nuestra sociedad se niega a extirpar. Sí, susurró Cornelius para sí mismo. Un bisturí. Preciso. Con propósito. Sus dedos trazaron las palabras mientras su monólogo interno giraba en espiral. El arquitecto se alimenta de los culpables. Los consume. Absorbe sus recuerdos, su biomasa y su esencia misma. Eso es lo que insinuaban ciertos artículos filtrados al describir cómo descubrió todo sobre la organización de Torrino. Y cuando termine, los culpables desaparecerán. Eliminados. El cáncer extirpado. Yo también me alimento. Necesito alimentarme. Mi hipotálamo me lo exige. Así que si el arquitecto puede alimentarse rectamente, yo también puedo. La respiración de Cornelius se aceleró ligeramente a medida que la lógica retorcida y errónea, pero perfectamente sensata para su mente rota se solidificó. El arquitecto se alimenta de los obviamente culpables. Los violadores. Los asesinos. Los monstruos. Le ha enseñado a Gotham que los depredadores también pueden ser presas. Pero el miedo en sí mismo es un depredador. El miedo se propaga. Infecta. Destruye. Quienes infunden miedo en los demás, incluso los pequeños miedos, incluso los miedos cotidianos, también son culpables. Están propagando la enfermedad. Provocando más miedo, más ansiedad, más destrucción en el mundo. Eso también es un cáncer. Un cáncer más silencioso, pero cáncer al fin y al cabo.
Y si el arquitecto elimina los cánceres evidentes, entonces yo puedo eliminar los sutiles. Los que propagan el miedo. Los que generan ansiedad. Los que hacen que los demás se sientan pequeños y atemorizados. Su agarre sobre el periódico se hizo más fuerte. Cuando me alimento de su miedo, los curo. Les quito la capacidad de propagar más miedo. Eso es equilibrio. Eso es justicia. El arquitecto lo entendería. Debía entenderlo. ¿Por qué si no, su filosofía conectaría tan profundamente con mi naturaleza? ¿Por qué si no, leer sobre su obra haría que todo finalmente cobrara sentido? No estoy enfermo. No estoy roto. Soy una herramienta de equilibrio, igual que él. Solo tengo que extirpar un tipo diferente de cáncer. Cornelius dobló cuidadosamente el recorte y lo guardó en su bolsillo, justo encima del corazón. Sus ojos grises se fijaron en la calle, más allá del callejón, observando a la gente pasar, cada una irradiando sus propias frecuencias de ansiedad, estrés y miedo. Hay tanto miedo en esta ciudad. Hay tanto trabajo por hacer. Un destello de movimiento le llamó la atención. Un hombre y un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, pasaban por la entrada del callejón. El niño estaba en plena crisis. Lloraba, gimoteaba, y su vocecita se elevaba con cada petición negada. Lo quiero. Lo quiero. Lo prometiste. El niño tenía la cara roja y las lágrimas corrían por sus mejillas. Señaló frenéticamente hacia una juguetería por la que debían haber pasado. Dijiste que si era bueno. Lo dijiste. El hombre, el padre del niño, a juzgar por sus rasgos similares, parecía exhausto. Tenía los hombros hundidos y la mandíbula apretada por la frustración. Tommy, ya hablamos de esto. Hoy no. Quizás la semana que viene, no. Ahora. Lo quiero ya. Tommy se plantó en la acera, negándose a moverse. Te odio. Eres un mentiroso. Los demás peatones les dieron un amplio espacio, ese instinto urbano universal de evitar el drama familiar ajeno. La paciencia del padre se agotó. Agarró a Tommy del brazo con fuerza y alzó la voz. Basta. Nos vamos a casa. Ya. Ni una palabra más, Thomas. Di. Una palabra. El rostro del chico se transformó al instante. La furia que lo enrojecía se transformó en miedo. Sus ojos se abrieron de par en par, con la boca abierta en una pequeña O de asombro. Las lágrimas pasaron de la ira al miedo en un instante. Lo siento, susurró Tommy, con una voz repentinamente baja y dócil. Lo siento, papá. Me portaré bien. Te lo prometo. La expresión del padre se suavizó al instante, con un destello de culpa en su rostro. No te preocupes, amigo. Solo, vámonos a casa, ¿de acuerdo? Hablamos de eso luego. Tommy asintió rápidamente, tomando obedientemente la mano de su padre. Siguieron calle abajo. El niño ahora permanecía silencioso y obediente, prácticamente pegado a la pierna de su padre. Una escena normal. Un padre cansado llegando a su límite. Un niño mal portado aprendiendo límites. El tipo de conflicto menor que se repetía miles de veces al día en toda la ciudad. Pero la mente rota de Cornelius Steele vio algo completamente diferente. Sus ojos siguieron a la pareja mientras se alejaban, y sus pensamientos dieron vueltas. El niño se expresaba. Hablaba en voz alta, sí, pero también era honesto. Y el padre lo aplastó. Usó su gran tamaño, su autoridad, su poder para atemorizar al niño. ¿Viste el miedo en los ojos de ese chico? Miedo real. Miedo primario a la única persona que debería hacerlo sentir seguro. La cadena lógica se construyó sola, y cada eslabón era perfectamente razonable para el razonamiento fracturado de Stirk. Ese miedo no desaparece sin más. Permanece. ¿Y si se arraiga en el cerebro del niño? Cambiará su forma de pensar, su forma de reaccionar y en quién se convierte. Ese niño recordará esto. Recordará que expresarse genera miedo. Que hay que temer a las figuras de autoridad. Que el mundo es un lugar aterrador donde hay que ser pequeño y callado para estar seguro. Crecerá con miedo. Ansioso. Y algún día les transmitirá ese miedo a sus hijos. El padre simplemente infundió miedo en su hijo. Deliberadamente. Eso es culpa. Eso es un crimen. Un crimen contra el equilibrio. El hipotálamo de Cornelius enviaba señales de hambre a través de sus vías neuronales. Sus pupilas se dilataron ligeramente al concentrarse en el padre y el hijo, ahora a media cuadra de distancia. El padre infundió miedo. El padre es culpable. El padre merece sentir el mismo miedo. Y el niño necesita que lo curemos del miedo antes de que se arraigue. Antes de que se extienda más en su interior. Esto es lo que haría el arquitecto.
Vería el crimen. Reconocería el desequilibrio. Lo corregiría. Él se alimentaría. Cornelio se levantó lentamente. Sus ojos grises nunca dejaron de mirar al padre y al hijo mientras continuaban por la calle cada vez más vacía, en dirección al antiguo distrito residencial donde el tráfico peatonal disminuía después del anochecer. Para el arquitecto, susurró Cornelius para sí mismo. Por el equilibrio. Por la justicia. Salió del callejón y comenzó a seguirlo. Su sentido psíquico se extendió, sondeando suavemente los límites de ambas mentes. La mente del padre estaba cansada, culpable, preocupada por el dinero, el trabajo y ser un buen padre. La mente del niño era más simple, aún asustada. Perfecto, pensó Cornelius. Ambos ya tienen miedo. Ya contribuyen al ciclo. Ambos son culpables, cada uno a su manera. Mantuvo una distancia cautelosa, no lo suficientemente cerca como para alarmarlos, pero lo suficientemente cerca para mantenerlos dentro del alcance de sus poderes. El monitor GPS que llevaba en el tobillo de repente parecía insignificante. ¿Qué importaba si lo rastreaban hasta ese lugar? Solo estaba dando un paseo. Un hombre libre explorando su ciudad. El padre y el hijo tomaron una calle lateral, alejándose de la zona comercial principal. Los edificios aquí eran mucho más antiguos y deteriorados. Había menos gente. Menos testigos. Oportunidades, pensó Cornelius. La ciudad ofrece oportunidades a quienes estén dispuestos a verlas. 3 cuadras más adelante, cuando el sol ya se ponía por completo, el padre y el hijo pasaron junto a otro callejón angosto, apenas lo suficientemente ancho como para que 2 personas estuvieran paradas una al lado de la otra, y que conducía a lo que parecía un pequeño patio detrás de los edificios. Cornelius sonrió. Aceleró el paso, calculando perfectamente su aproximación. Disculpe. Gritó con voz amigable y cálida. El padre se giró, jalando instintivamente a Tommy ligeramente hacia atrás, con ese instinto protector de padre. Pero al mirar a Cornelius, su expresión se relajó. Porque Cornelius no le mostraba a Cornelius Stirk, demacrado, pálido y extraño. A través de su proyección psíquica, el padre vio a su esposa, Millie. Cornelius extrajo el nombre de sus pensamientos superficiales, vistiendo su chaqueta azul favorita y sonriendo con esa calidez familiar. Millie, dijo el padre, confundido. ¿Qué haces aquí? Creí que trabajabas hasta tarde. Cambio de planes, dijo Cornelius. Salí temprano y pensé en darles una sorpresa. ¿Iban a casa? Tommy se asomó por detrás de la pierna de su padre, y Cornelius también le extendió la ilusión. El niño vio a su madre, segura y familiar, y su expresión de miedo se transformó en alivio. Mami. Dijo Tommy, extendiendo la mano. Hola, cariño, dijo Cornelius, agachándose a la altura del niño. ¿Te portaste bien con papá hoy? El padre Michael. Cornelius sacó el nombre de su mente, se pasó una mano por el pelo, avergonzado. Tuvimos un pequeño disgusto fuera de la juguetería. Quizás fui demasiado duro, estas cosas pasan, dijo Cornelius con dulzura, poniéndose de pie y señalando hacia el callejón. Oye, aparqué aquí atrás, en el patio. Aparcar en la calle era horrible. Vámonos todos juntos a casa. Michael miró hacia donde Cornelius señalaba. El estrecho callejón que conducía al patio. ¿Condujiste? Creí que ibas en autobús desde el trabajo. El jefe me prestó su coche, dijo Cornelius con suavidad. ¡Qué suerte! Vamos, estoy en el sedán azul de ahí atrás. Fue perfectamente natural. Perfectamente creíble. Una familia reuniéndose, una madre ofreciéndose a llevarla a casa, todos entrando juntos en el espacio sombreado entre los edificios. Entraron en el callejón, con Cornelius a la cabeza, manteniendo la ilusión. Los muros se cerraban a ambos lados y los sonidos de la calle se desvanecieron tras ellos. No veo ningún coche, dijo Michael, con confusión en su voz mientras llegaban al patio vacío. Ay, cariño, dijo Cornelius, todavía con la voz de Emily, volviéndose hacia Tommy con una cálida sonrisa. ¿Por qué no te sientas un momento en ese banco? Mamá y papá tienen que hablar de algo rápido, ¿vale? Tommy parecía inseguro, mirando alternativamente a su madre y a su padre. Está bien, amigo, dijo Michael, todavía confundido. Espérame ahí donde podamos verte. De acuerdo, dijo Tommy en voz baja, acercándose a un banco desgastado cerca de la pared del fondo del patio, a unos 6 metros de distancia. Se sentó, balanceando las piernas, observando a sus padres. En el momento en que el niño se sentó y su atención se desvió ligeramente, Cornelius se colocó directamente detrás de Michael y envolvió sus brazos alrededor del cuello del hombre en un estrangulamiento. ¿Qué?
jadeó Michael, levantando las manos para arañar los brazos que rodeaban su garganta. Tommy, sentado en el banco a 20 pies de distancia, vio a su madre abrazando a su padre, ambos con la espalda parcialmente girada. Michael se retorcía, intentando liberarse, con el rostro enrojecido al quedar sin oxígeno en el cerebro. Sus piernas pateaban, su cuerpo se retorcía, pero Cornelius se mantuvo firme con una fuerza sorprendente. SHHH le susurró Cornelius al oído. Sembraste el miedo, Michael. Infectaste a tu hijo. Ahora pagas el precio. La resistencia de Michael se debilitó. Sus manos se soltaron de los brazos de Cornelius con los dedos crispados. Entonces, sus rodillas se doblaron. Cornelius se mantuvo firme durante otros 10 segundos, y solo lo soltó cuando sintió esa particular flacidez cuando la conciencia de Michael se desvaneció. Bajó al hombre inconsciente al suelo con cuidado, acomodándolo contra la pared del callejón donde Tommy no podía ver claramente desde su ángulo en el banco. Cornelius se enderezó, respirando solo un poco más fuerte por el esfuerzo. Sus ojos grises brillaban de satisfacción y hambre. Miró a Tommy, que seguía sentado obedientemente en el banco, y le hizo un gesto de despedida. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM/lorme. Esto. Capítulo 93. El hambre. Advertencia. Más de 18 elementos por delante. Capítulo 93. El hambre. Departamento de Policía de Ciudad Gótica. Tommy estaba sentado en la sala de entrevistas para niños, con los pies balanceándose justo por encima del suelo. Su madre, Millie, estaba sentada a su lado, agarrándole el hombro con una mano protectora mientras con la otra retorcía un pañuelo de papel. Frente a ellos se sentó una detective con su blog de notas abierto. Tommy, preguntó suavemente, ¿puedes contarme de nuevo qué pasó después de que tú y papá salieron de la juguetería? Tommy tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero se había calmado lo suficiente como para hablar. Asintió, sollozando. Papá se enojó porque me porté mal. Quería el robot de juguete y él dijo que no y grité Y. Y él gritó muy fuerte. Millie le apretó el hombro. No te preocupes, cariño. Solo dile qué pasó después. Caminamos un rato, continuó Tommy en voz baja. Luego llegó mamá. El detective miró a Millie, quien negó con la cabeza firmemente. Estuve trabajando toda la tarde, dijo Millie. No salí de la oficina. Mi supervisor puede confirmarlo. Tengo registros de credenciales, entiendo, señora Michael dijo. Tommy, ¿viste a mamá en la calle? Ajá. Dijo que salió temprano del trabajo y quería darnos una sorpresa. Dijo que su jefe le prestó un coche y que estaba aparcado en el callejón. Tommy frunció el ceño, con expresión algo confusa. Se parecía a mamá. Sonaba como mamá. La mano de Millie se llevó a su boca y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Qué pasó en el callejón, Tommy? Preguntó el detective. Mamá me pidió que me sentara en el banco mientras ella y papá hablaban. Así que lo hice. Me senté allí y esperé. Su voz se quebró. Estaban hablando, pero no pude oír lo que decían. Entonces mamá se dio la vuelta y dijo que papá y mamá tenían que hacer algo rápido y me pidieron que esperara. ¿Cuánto tiempo esperaste? Tommy se encogió de hombros. No sé. ¿Mucho tiempo? Entonces un policía nos encontró y me preguntó por qué estaba allí. Dijo que no era seguro y que me llevaría a casa. Millie entonces habló. El agente me llamó. Dijo que encontraron a Tommy solo en un patio cerca de la calle Aberford, confundido y preguntando por su padre. Cuando llegué, Tommy me dijo que Michael me había acompañado, ella negó con la cabeza. Sabía que algo iba terriblemente mal. Nunca estaba allí porque nunca salía del trabajo. Tenemos sus registros de placa y la declaración de su supervisor, confirmó el detective. Estuvo en las oficinas administrativas del general de Gotham. Las imágenes de seguridad lo confirman. Entonces, ¿a quién vio Tommy? La voz de Millie se alzó, presa de la histeria. ¿Quién se llevó a mi marido? El teléfono de la detective vibró antes de que pudiera contestar. Miró la pantalla y se levantó bruscamente. Disculpe un momento. Ella salió de la sala de entrevistas y respondió a la llamada. Detective, le llamo de la tercera comisaría. Hace unos 30 minutos recibimos un informe de un hombre sin hogar. Encontraron un cadáver en un almacén abandonado cerca de Aberford, a unas 4 manzanas de donde encontraron al niño. Hombre blanco, de unos 30 y tantos años, coincide con la descripción de su desaparecido, Michael. Estado: muerto. Parece que lleva ahí una hora, hora y media como mucho, tienes que ver esta escena. No es normal.
El médico forense ya está en el lugar. El cuerpo, algo no va bien. Voy para allá. La detective colgó y se quedó allí un momento, recomponiéndose. A través de la ventana de la sala de interrogatorios, vio a Millie abrazando a Tommy, ambos esperando noticias de que Michael estaría sano y salvo. Tendría que decírselo pronto. Pero primero, necesitaba ver la escena. 5 horas antes, almacén abandonado. Michael se despertó en la oscuridad y con olor a basura. Le dolía la cabeza, le dolía la garganta y, durante varios segundos de confusión, no pudo recordar dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces los recuerdos volvieron a aparecer. El callejón, su esposa, los brazos alrededor de su garganta, la asfixia, la oscuridad, intentó moverse, pero no pudo. Tenía las muñecas atadas a la espalda, a lo que parecía una silla. Los tobillos atados a las patas de la silla. Le habían puesto una mordaza en la boca. El pánico lo invadió. Se retorció contra las ataduras, pero éstas resistieron. ¿Estás despierto? Bien. Michael levantó la cabeza de golpe. En la oscuridad, las velas comenzaron a encenderse una a una. Había docenas de ellas, dispuestas en círculo alrededor de donde Michael estaba atado. Y a la luz de las velas, Michael vio a su esposa. Millie estaba parada a unos 3 metros de distancia, observándolo con expresión de preocupación. Michael dijo en voz baja. ¿Estás bien? Te desmayaste. El alivio lo inundó a pesar de las ataduras. Millie estaba allí. Millie ayudaría. Esto era algún tipo de error, algún terrible. Fue entonces que su rostro comenzó a cambiar. Fue horrible, como ver una máscara derretirse. Los rasgos de Millie se ondularon y cambiaron. Su nariz se alargó ligeramente. Sus mejillas se hundieron. Sus ojos cambiaron de un marrón cálido a un gris frío. Su cabello se oscureció y se radeó. En cuestión de segundos, Millie desapareció. En su lugar se alzaba un hombre demacrado y calvo, con la piel pálida estirada sobre huesos afilados. Sus ojos grises brillaban a la luz de las velas. Vestía ropas oscuras y sencillas, y en la mano derecha sostenía un cuchillo. Michael gritó contra la mordaza, forcejeando con violencia contra sus ataduras. Pero el sonido era inútil en aquel almacén vacío. Ahí está, susurró. Ese primer aliento de miedo. Puedo olerlo desde aquí. Dio un paso más cerca, con el cuchillo colgando flojamente a su costado. ¿Qué quiero de ti, Michael? Preguntó Cornelius suavemente. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué esto? Señaló las velas, las ataduras, la teatral puesta en escena. Son buenas preguntas. Dio vueltas lentamente alrededor de la silla de Michael, manteniéndose fuera de su alcance. Hay muchas cosas que podría querer de usted, señor. Muchas, muchas cosas. Por ejemplo, tu oreja. Apuntó con el cuchillo a la oreja izquierda de Michael. Sí. Quizás quiera rebanártela, Michael. Arráncala, úntala con mayonesa y sírvetela en una tostada. ¿En una tostada, Michael? ¿Te lo imaginas? ¿Tu propia oreja en una tostada? La respiración de Michael se hacía entrecortada por la nariz, su pecho se agitaba agitadamente y el sudor le corría por la cara. O sea. Cornelius se dio la vuelta, con sus ojos grises muy abiertos. Quizás sea tu nariz lo que quiero. Esa fina masa de carne que tienes ahí en la cara como una pequeña montaña de cartílago y piel. Sí, tu nariz. Podría llevármela en su lugar. Se acercó más, lo suficientemente cerca para que Michael pudiera ver la luz de las velas reflejada en esos ojos grises vacíos. Pero no, dijo Cornelius, bajando la voz a un tono más serio. No, lo que realmente quiero de ti es mucho más. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Michael. Hoy asustaste a tu hijo, Michael. ¿Te acuerdas? Afuera de la juguetería. Lo agarraste del brazo, alzaste la voz e hiciste que ese niño, tu niño, que tuviera miedo. Miedo de la única persona que debería hacerlo sentir seguro. Cornelius se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. El arquitecto me enseñó algo, Michael. Me enseñó que hay que detener a quienes siembran sufrimiento. Que el equilibrio lo exige. Que la justicia lo exige. Su voz era ferviente como la de un creyente loco. Él caza a los monstruos más evidentes de la sociedad, como los violadores, los asesinos o los sádicos. Pero yo veo más allá. Veo a los más pequeños. A los que siembran el miedo. A la gente como tú que infecta a sus hijos con ansiedad y terror. Le infundiste miedo a tu hijo, continuó Cornelius, golpeando su pierna con el cuchillo. Y ese miedo crecerá en su interior como un tumor. Se convertirá en un adulto ansioso. Un padre asustado.
Y transmitirá ese miedo a sus hijos. El ciclo continúa. Generación tras generación, propagando el miedo como una enfermedad. Se detuvo y encaró a Michael directamente. Pero puedo romper el ciclo, Michael. Puedo curar a tu hijo eliminando la fuente de su infección. Eliminando a ti. Tu muerte lo liberará del miedo. Se acabaron los miedos de papá. Se acabaron los traumas. Llorará, sí, pero el dolor es limpio. El miedo es veneno. Michael sacudió la cabeza frenéticamente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Y aquí está lo mejor, susurró Cornelius, acercándose con el cuchillo. Cuando te saque del mundo, podré alimentarte. El cuchillo tocó el pecho de Michael, justo encima del corazón. Tu miedo, Michael. Tu terror puro y puro. Esto es lo que de verdad quiero. Esto es lo que alimentará mis poderes psíquicos para eliminar a otros como tú. ¿No lo ves? Es un ciclo. Un ciclo perfecto y maravilloso. Tú creas miedo, así que yo cosecho tu miedo para darme la fuerza necesaria para impedir que otros lo creen. Equilibrio. Justicia. Propósito. La mano libre de Cornelius presionó contra el pecho de Michael, sintiendo el latido acelerado del corazón debajo. El horror farfullante que brota de lo más profundo de tu ser, susurró. El frío químico que te convierte la sangre en fuego furioso. El momento en que tu mente se quiebra y solo queda la comprensión animal de que la muerte está aquí, la muerte es ahora, la muerte es inevitable. Sus pupilas se dilataron al sentir el terror de Michael. Su miedo, señor, es lo que quiero. Y, oh, Michael, tienes tanto que dar. El cuchillo presionó más profundamente, desgarrando la piel. El grito de Michael fue ahogado, pero el terror en sus ojos era absoluto, absorbente, total, y Cornelio lo bebió como si fuera vino. La hoja se deslizó entre las costillas con destreza. El cuchillo encontró el espacio entre la cuarta y la quinta costilla, dirigiéndose hacia el corazón. El cuerpo de Michael se convulsionó. La sangre manaba de la herida y sus ojos estaban abiertos, muy abiertos, llenos de terror. Cornelio sacó el cuchillo y hundió la mano en la herida. Sus dedos encontraron el corazón que latía frenéticamente y lo sintió contraerse contra su palma. Con un giro y un tirón, sintiendo cómo se desgarraban los vasos sanguíneos, lo extrajo. El cuerpo de Michael se estremeció una vez, dos veces, y luego se quedó inmóvil. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en la nada. Cornelius permaneció allí, sosteniendo el corazón en su mano ensangrentada, sintiendo cómo los últimos temblores vitales se desvanecían del tejido. Su rostro estaba sereno. Gracias, le susurró al cadáver. Gracias por tu miedo. Gracias por tu propósito. El corazón dejó de moverse. Cornelio lo limpió cuidadosamente con un trapo. Luego, casi con ternura, lo mordió. La sangre le corría por la barbilla. Cerró los ojos y un suave zumbido se le escapó de la garganta. Era crudo y metálico y perfecto. Al terminar, se limpió la boca con la manga, dejando una mancha roja. Luego volvió a mirar el cuerpo, donde la expresión de terror se quedó congelada para siempre. Maravilloso, dijo suavemente. Luego apagó las velas una por una y caminó hacia la oscuridad, con el sabor del miedo aún caliente en la lengua. Para el arquitecto. Por la justicia. Por el equilibrio. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.